Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo de Pascua. Felicidades a todos, feliz Pascua a todos quienes la celebren y último día de marzo. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Connie. Partimos de inmediato el debate de hoy en Estado Nacional con esta, la frase de la semana de la ministra del Interior, Carolina Toa. Creo que es importante en esto que nos mantengamos apegados a la ley. Y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias. Muchas personas tienen carnet de otro país y viven legalmente en Chile. No podemos mezclarlos ni confundirlos, ni ponerlos en la misma bolsa con quienes son delincuentes. Análisis en Estado Nacional. Saludamos a nuestros panelistas, Catherine Martorell, Constanza Juve, Marcos Barraza, Osvaldo Andrade. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos de inmediato a analizar lo que decía la ministra Toa. Recordemos que esto es porque Lovalledor anunció que a partir de este lunes, de mañana, comenzará a pedir carnet de identidad chileno para ingresar al recinto. Y la Vega Central está analizando seguir los mismos pasos. ¿Seguridad o discriminación, Catherine? A ver, yo creo que esto es el reflejo de lo que estamos viviendo hoy día. Me parece que el llegar a tomar medidas desesperadas está relacionado obviamente con una situación de inseguridad brutal, probablemente nunca antes vista, que lleva a los dirigentes de Lovalledor a tomar esta decisión. Lo escuché al presidente decir, bueno, que era muy complejo, que era una situación que no era la que querían llegar, pero que hoy día no saben realmente cómo enfrentar esta situación. Entonces, más que las declaraciones de la ministra en cuanto a si es discriminación o no lo es, yo invitaría al gobierno a hacerse cargo del problema y de conversar con los dirigentes y buscar medidas o salidas alternativas. Marco Barraza, ¿seguridad o discriminación? Yo creo que es una prevención rigurosa y necesaria la que hace la ministra del Interior. Ya. Yo en general no estoy en desacuerdo con que se pida el carnet de identidad para ingresar a un recinto. De hecho, cuando uno va a cualquier condominio, le piden el carnet de identidad y lo registran en el RUT. Creo eso sí. A un ministerio, hoy día al Congreso. Y a edificios, ¿no? Incluso cuando uno va a un condominio. Sí. En mi edificio, desde que yo vivo ahí, hace 12 años, se pide el carnet de identidad para acceder al edificio. Creo que es una medida de seguridad, como tantas otras pueden existir. Ahora, la ministra hace una prevención que es necesaria, que eso no incurra en discriminación, porque también una persona que tiene carnet de otro país y está regular en Chile puede tener, digamos, puede acceder. Lo que permite, eso sí, es detectar población irregular. Claro. Y eso me parece que también es bueno. ¿Y eso es bueno? Sí. Constanza Juve, porque el carnet de identidad tiene que ser chileno y hay gente que está regular y tiene carnet de identidad, un documento de identidad que no es chileno. Esa gente la van a discriminar. Claro, o sea, yo ahí comparto con lo que dice Marco, con el compañero acá presente, en el sentido de que el tema de pedir el carnet de identidad, al final lo que busca, entiendo yo, la medida es los regulares versus los irregulares, los que están legales en Chile versus los que están ilegales. Y en ese contexto es discriminatorio que eventualmente una persona que está legal en Chile no se le permita la entrada. Es discriminatorio, eso es real. El gran punto pasa por quienes no están regularizados y finalmente también se ha visto, y probablemente esto tiene que ver con la experiencia de los dirigentes de Lovalledor, se ha visto cómo la situación de inseguridad ha sido muy grande, no solamente para ellos, para quienes están vendiendo, para quienes tienen negocios, sino que también para la gente que va a comprar. Entonces, en ese contexto, yo creo que aquí el foco, y un poco lo decía Catherine antes, el foco tiene que estar en dónde está la prioridad y por qué se llegó a ese punto. ¿Ya? Se pueden hacer gestiones o se pueden hacer cambios, por ejemplo, respecto a que se pida el carnet de identidad independiente que sea chileno o extranjero, pero esté regular. Pero el gran tema y el foco tiene que estar en el nivel de emergencia o en el nivel también de desesperación por parte de los dirigentes para haber llegado a ese punto. Yo creo que ahí debiera estar el foco de la ministra del Interior. Osvaldo Andrade, y estamos asumiendo, o con esta medida se está asumiendo, que la inseguridad en el caso de Lovalledor y tal vez en la Vega Central es provocada por extranjeros. O sea, y extranjeros irregulares, ¿o no? Yo entiendo que la visión de quienes toman la decisión pareciera ser esa el fundamento. Yo creo que esto es, mire, no tiene nada de anormal. Son tantos los lugares en este país donde se pide el carnet de identidad. Yo fui al supermercado el otro día y me di cuenta que para poder comprar una cerveza me pedían el carnet de identidad para poder acreditar que era mayor de
¿ah? Lo que me pareció Pero una... es un piropo. Es un piropo, se lo dije a la, me lo le dije pienso, a la lo agradezco. cajera que era un halago lo que me estaba haciendo. Claro. Así que no, francamente no. Ahora, si efectivamente se generara la idea de que una persona que está regular en Chile con su carnet todavía de su país de origen no se le permite el ingreso, creo que sería un acto de discriminación que incluso, por favor, pudiera llegar a judicializarse. ¿No? Esto hay que tener cuidado. Entonces creo que, pero desde el punto de vista de la medida a mí no me parece para nada tan extraña, fíjate. Ya, pero ¿no les parece que estamos asumiendo entonces que los problemas de inseguridad son responsabilidad de los extranjeros irregulares, Catherine? A ver, yo creo que hay... Porque son ellos los que se van a quedar fuera del ingreso, ¿o no? O sea, yo creo que hay hechos que son ciertos, digamos, ¿no? Que ya están relacionados con, por ejemplo, la población penal que tenemos en los centros privativos de las cárceles, los centros privativos de libertad, digamos, donde efectivamente tenemos un aumento y hay sectores donde tenemos, o regiones donde tenemos un porcentaje carcelario. Pero no en la región metropolitana. No, pero a nivel país estamos en un 14%, no es menor, digamos. Pero más allá de eso, a mí me parece que aquí lo que hay que mirar es cuál es la situación o el efecto que ocurre precisamente en lo valledor que los lleva a tomar esta decisión. Porque quizás hay otros factores que nosotros no conocemos, no estamos viendo, pero hay una medida, de alguna manera desesperada, desde la perspectiva de la seguridad, de lo que a ellos les toca vivir, en la que adoptan esta decisión. ¿Marco? A ver, yo quiero precisar algo que me parece importante. No es controversial, en mi opinión, que se pida el carnet de identidad. Ya. Tampoco debiese ser controversial si una persona tiene carnet de otro país que pueda acceder. Si el punto es que lo que regula, en concreto, es la población irregular que no tiene, digamos, no está normalizada su presencia en Chile. Y eso es consistente o coherente con toda la política que se ha desplegado en materia de seguridad y migraciones a propósito de impedir el ingreso de población irregular. Claro, pero el punto porque lo valledor no es la instancia para ponerse digamos, a regular si la gente es regular o no regular. O sea, no es la autoridad encargada. Lo hacen, y esa es la explicación que dan, por un tema de seguridad o de inseguridad. Por eso digo yo, estamos asumiendo que los extranjeros irregulares son la causa de la inseguridad en lo valledor, ¿o no? Pero yo creo la venta a menores de edad, la no venta a menores de edad en los supermercados tendría el mismo fundamento. Evitar que los menores de edad... Claro, pero es una ley. ¿Te fijas? Por cierto. Es diferente porque en el fondo hay una ley. El punto es... Está bien, pero el fundamento, digo. ¿Ah? Las leyes también tienen fundamento. Sí. ¿No es cierto? El fundamento es que es una población joven que al tener acceso al alcohol pudiera estar proclive a conducta reprochable. El mismo fundamento. Perdón, nada más. No, muy bien. Oye, en el sentido de lo que dice, perdón, cortito, en el sentido de lo que dice Óscar, yo creo que hay una cosa... Óscar es el cantante. Osvaldo, cariño mío, perdóname. Yo también canto, pero no tan bien. No, yo No te canto vayan a pésimo. confundir con Óscar Oye, pero Andrade. La noticia, el noticiario, como se llama el kit de Óscar Andrade. Como dice Osvaldo, en el fondo también hay que reconocer, porque a propósito, efectivamente, la ley tiene un fundamento, ¿cierto? Cuando hablamos de menores consumiendo alcohol. Bueno, cuando hay personas irregulares en Chile también hay un fundamento. Es decir, estamos hablando de personas que entraron y que cuando ingresaron cometieron de alguna manera un delito o no cumplieron con la normativa vigente. Entonces, en ese sentido, hay un fundamento también. O sea, yo eso no lo desconocería. No, y aparte que hay que tomar igual medidas, porque esto lo hemos conversado en otros programas también. Uno puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintos datos. Y la realidad es que, independiente que quizás la región metropolitana, a diferencia de la región de Tarapacá, que tiene un 52, 54% de extranjeros en las cárceles, o sea, más extranjeros que chilenos, y en el caso a nivel nacional es un 14%, el punto son las medidas que se están adoptando a propósito de eso. Entonces, yo, por ejemplo, les planteo una medida que es muy específica y muy clara que el gobierno podría tomar ahora, que es derogar la resolución de extranjería firmada por el señor Luis Taller hace un año y medio, diría un poquito más, que prohíbe poder expulsar extranjeros que ingresen por paso no habilitado y que no sean bolivianos por Bolivia. O sea, un boliviano que es sorprendido por PDI o es sorprendido por los militares en la frontera, cruzando se devuelve. Pero si es cualquier otro tipo o cualquier otro extranjero, cualquier otra nacionalidad, no se puede devolver. Ya, pero eso también lo impone Bolivia. Eso, sí, de acuerdo, pero esa prohibición, o sea, esa es una prohibición autoimpuesta por parte del gobierno, porque eso no pasa por ninguna ley, o sea, es una resolución que pasa por el Departamento de Extranjería. Por lo tanto, yo creo que más que solamente criticar la medida de Lo Valledor o quedarnos en eso, yo creo que Lo Valledor es un símbolo
o es un síntoma de una cuestión que es mucho más grave. ¿Están de acuerdo? Para ir a otro tema, porque parece No, que... pero mira, yo creo que hay que ponderar los hechos, las medidas que emergen de dificultades reales, porque las evidencias muestran que hay un porcentaje de delitos importante asociado a población migrante, lo cual no significa que el conjunto de la población migrante incurra en delitos. Ya. La mayoría son gente Sigue honesta, siendo- trabajadora. Claro, y la que mayoría de está los delitos buscando- siguen siendo cometidos por chilenos. Sí, la mayoría por chilenos, pero los delitos más violentos sí. están asociados a población migrante, especialmente homicidios. Ahora, la preocupación, yo presumo, de lo valledor es precisamente segurizar a quienes consumen y a los propios locatarios. En ese ejercicio de segurizar a quienes consumen y a los propios locatarios no puede incurrirse en ningún tipo de discriminación respecto a población que está avecindada en Chile, que tiene carnet, que tiene regularización de estadía, de residencia en Chile, y que en consecuencia, y es la prevención que hace la ministra del Interior, sería un acto discriminatorio prohibirle el acceso. Vamos a otra de las frases de la semana para continuar el debate aquí en Estado Nacional. Y también invito a otros sectores, en particular empresariales, a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro, más Narbona, menos Craig. Para que se entienda más claro, la verdad es que nadie lo entendió muy claro, pero después de como una semana de todo tipo de especulaciones, fue la propia ministra Toá nuevamente la que nos explicó que el presidente se refería, quiso decir Fontbona y no Narbona, y por lo tanto quiso decir más Fontbona y menos Craig, y lo que hizo fue hacer una diferencia. Algunos lo han interpretado como un insulto, un ataque, entre dos estilos empresariales, entre dos hermanos, Jan-Paul Luxich Fontbona, Andrónico Luxich Craig. La pregunta es, más allá de que entendió cada uno, ¿cierto? Ahora que sabemos a qué se refiere el presidente, ¿es una buena aproximación, un buen comentario? Además, estamos considerando que él estaba en la inauguración de una planta desaladora en la mina Los Pelambres de uno de los dos hermanos. ¿Ayuda en algo en el ambiente en que estamos viviendo, donde además se necesita más inversión por parte de los empresarios, Osvaldo Andrade? Yo le entendí al presidente cuando hizo la frase. ¿Al tiro? Sí, ¿Usted fue de los Con pocos que confusión de sabía que apellido se y todo. refería a Fontbona y no a Narbona? sí. Mira. Pero más que la familia, le entendí lo que... ¿Qué lo que quiso quis- decir? Exactamente. A ver. Porque no olvide usted que habíamos tenido una semana, un par de semanas en que había claramente un debate respecto a la frase también Sí. de que paguen más, ¿se fija? Sí. Y yo creo que efectivamente la relación del gobierno con el mundo empresarial es con un mundo empresarial que expresa dos tipos de visiones que no son exactamente coherentes unas con otras. Hay algunos del mundo empresarial que están en una disposición de colaboración real y que se reúnen y que dialogan y que tienen, como ellos mismos lo señalan, una buena relación con el gobierno, con sus autoridades. Y hay otro mundo empresarial que se ha ido politizando, que se expresa mucho más bien en expresiones más gremiales, que son claramente una antítesis de la disposición anterior. Y en esto hay un poco de hipocresía, fíjese usted. Fíjese usted el debate que se armó y la amplitud del debate en relación a la frase de la ministra, que se requería voluntad. Mire, en las políticas públicas siempre se va a requerir voluntad. Y yo quiero poner un Para ejemplo. pagar mejor, a eso se refiere. Yo quiero poner un ejemplo. Yo ¿Eso no depende solamente del mercado? ¿Eso es lo que Es quiere que si dependiera solo del mercado no tendríamos salario mínimo. Porque este señor mercado que nos habla a todos y que es como una nube que dirige todo, que algunos quieren que dirija todo un país o todo el mundo, no necesariamente habla desde el punto de vista de la justicia, habla más bien desde los factores propios de un mercado, en donde además en el llamado mercado de trabajo se transa algo que es muy relevante, que es la dignidad de la gente, porque el trabajo no es solo la reproducción para vivir, es también la dignidad de las personas. Entonces yo me quiero referir a un ejemplo para mostrar lo que quiero transmitir. El año 2007, muy cortito, se produjo una tremenda movilización del mundo subcontratista en el sur, Sí. en la 8ª región. Los trabajadores subcontratistas reclamaban por mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales. ¿Saben lo que hizo la empresa principal, Arauco en este caso? Reunió a todos los empleadores, los reunió, los juntó. La mayoría de ellas eran ex trabajadores de la empresa Arauco. Y le dijo, nadie puede ganar menos de 280.000 pesos.
quiero advertir que la movilización fue brutal porque terminó con la muerte de un trabajador, Rodrigo Cisterna. ¿Sabe quién hizo eso? Don Mate Larraín. Sí. Presidente del directorio de la empresa Arauco. Y él les dijo a todos los empleadores que respecto de sus trabajadores, que no eran trabajadores de él, sino que de empresa, que no podían ganar menos de... Ahí no operó el mercado. Ahí operó la voluntad del dueño de la empresa principal. Ejemplos como eso le podría decir el salario ético de Monseñor Goy, el anuncio del propio señor Luxi respecto a lo poco que ganaban los trabajadores a propósito del... El estallido social. Entonces, créame que hay un montón de factores externos, nacional, internacional, todo lo que usted quiera, flexibilidad, adaptabilidad, pero si no hay voluntad, no hay cambios. Ese es el tema de fondo. Ahora, solo para pasar la palabra aquí, ¿le parece que la forma del presidente es la correcta? ¿Cómo plantea el tema? Bueno, podría haber sido mejor, no tengo ninguna duda. Podría haber sido más claro, de modo tal que no haya sido yo el único que lo entendió. Podría haber dicho, claro, el apellido bien, si ya iba a lanzar, digamos, el dardo. Constanza Juez. Y yo más que quedarme con lo más Narbona menos Craig pero lo ridículo que implicaba tratar de ser más claro y equivocarse más encima de apellido, me quiero quedar con la primera parte de la frase del presidente Gabriel Boric. Lo de la soberbia paternalista de los empresarios. Fíjense la ironía de dónde lo hace. O sea, lo hace en una inauguración de una inversión de 2.200 millones de dólares. Ahí mismo habla de la soberbia paternalista en una lógica de una inversión que va a traer empleo, que es mejor para la economía. Por algo está el propio presidente de la República incluso ahí dando su discurso. Entonces, esa ambivalencia, ¿cierto? Esa lógica media mesiánica que tiene el presidente Gabriel Boric es lo que precisamente genera desconfianza. Yo lo encuentro lamentable que la ministra Toá haya tenido que salir a explicar después de días, porque la ministra vocera... Y varios ministros tratando de explicar. Bueno, qué lástima que haya sido la ministra Toá, porque para eso hay vocero. Y la vocera contesta lo que quiere contestar y lo que no quiere contestar no lo contesta. Entonces, al final, la vocera es como selectiva respecto a esto. Pero más allá de ese punto, yo creo que aquí... Cuando se plantea, y por parte del ministro Marcel, el ministro de Economía, oye, los empresarios o los privados debieran tener más confianza, debieran invertir más. Oye, ¿cómo van a tener confianza? O sea, fíjese la frase, la soberbia paternalista. Vamos para atrás. Este es un gobierno que se la jugó por aprobar una nueva constitución que lo que buscaba era meterle inestabilidad al sistema, como diría un embajador que tenemos ahí en Brasil. O sea, tienes un ministro de Economía que dice que la inflación le puede hacer bien a las pymes. Una ministra de Medio Ambiente que no se involucra en el gabinete pro crecimiento porque puede generar problemas, ¿cierto? Y podría ella terminar desestimando al gobierno. Tienes un presidente de la República que partió su campaña diciendo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Entonces, esa ambivalencia y después finalmente esta especie de victimización, yo por lo menos creo que es lo que genera un desconcierto por parte de las personas en general y obviamente que genera también este tipo de confusión. Ahora, solo para cerrar, yo la verdad es que a propósito de lo que decía Osvaldo, prefiero que en un país reine el mercado y no tener que depender del Estado. O sea, yo creo que finalmente esa es la gran diferencia. Pero esto como mercado, de que el señor mercado, claro, la verdad es que yo prefiero el señor mercado que el señor. Pero lo que dice Osvaldo es que el mercado solo, por supuesto que no. No basta, no habría salario mínimo, efectivamente. Con eso es suficiente para mí. Con eso es suficiente para mí. Que el mercado solo ya es suficiente. No. Marco si Barraza, que decidir, Marco Barraza, quiero que se haga cargo de lo que dice Constanza Juve acerca de la vocera Camila Vallejo, porque de militante del Partido Comunista, ¿a quién se le ha hecho esta crítica de que ella en los temas complicados y difíciles se esconde y que la que tiene que salir adelante a poner la cara y explicarlo todo es la ministra del Interior, Carolina Toá? Yo no comparto esa crítica, creo que es injusta, injustificada. No pero esta vez se lo preguntaron los periodistas a Camila Vallejo, que es la vocera, y ella dijo... Así como desconozco por qué no se pronunció o no tuvo... Pero déjeme terminar. Así como... bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tampoco soy biógrafo de los Luxig, entonces no tengo idea cuáles son el segundo apellido de un hermano respecto de otro hermano. Yo me tuve que informar. Pero Osvaldo Andrade se sabía. Sí, bueno, es más antiguo que yo. Tengo más años. No, pero la ministra vocera de gobierno, yo me imagino que lo debería haber hablado con el presidente. Quiero ir a lo de fondo, que es la cuestión central. Uno escucha una actitud rezongona, de quejadumbre permanente del gran empresariado respecto de las políticas económicas del gobierno, lo cual, en mi opinión, no se condice con las evidencias. Estuve revisando algunos datitos. Por ejemplo, las estimaciones del gran empresariado era que Chile iba a decrecer el 2% del PIB. Después lo bajaron a 0,1. Sí. Terminó creciendo levemente 0,2. ¿Levemente? Levemente, sí.
Tampoco con es para Haití, decir, Al término del gobierno anterior, Hay que celebrar. el marzo del 2022, la inflación era de 9,4%. Por inercia, llegó a agosto al 14,5%. Hoy día estamos en el 3,6%. Es decir, estamos casi ¿De a la quién es la meta responsabilidad de eso? 3%. ¿El Banco Central algo tendrá que decir? Agrego, el presupuesto 2024 contempla una inversión de 10,4% en obras públicas que va a generar 100.000 empleos. Lo que yo leo del gran empresariado, y entiendo que es la crítica que hace el presidente de la República, es que la lectura que se tiene de un sector no se condice con el tránsito, el desarrollo y las expectativas que el país tiene. Porque hay un pesimismo, hay una tendencia a la crítica. Hoy día en el Mercurio aparece el Twitter transcrito de Andrónico Lupsik, previamente a a donde esta fase del ningunea la acción del gobierno, donde la menoscaba, donde hace eco de Schmidt-Hebel con esto del gobierno Allende, del presidente Boric. Entonces, claramente, no hay un espíritu de colaboración en un sector importante. Pero ayuda en algo que el presidente se ponga Bueno, a meter yo la cuña creo- ahí, a yo meter la creo- cuña entre los dos hermanos. Yo creo que el gobierno, lo que el presidente hizo fue constatar un dato realidad. O sea, si en Chile, en el Chile presente, acaba de publicarse un estudio de la Fundación Sol, donde se establece que el 71% de los trabajadores tienen ingresos hasta 700.000 pesos. Y el 50% tiene ingresos de hasta 500.000 pesos. Ya, si eso no es mala redistribución, ¿qué será? Ya, ahora el punto Entonces, es que la ya, mayoría entonces hay un de debate, los, de hay los- un debate, de los hay un sueldos más bajos hay no un son debate. el gran empresariado el que lo paga. Hay un debate, sí. Más pero allá es que el podrían se- también ser más Sí, altos. pero es el que se Tiene opone al multiformalidad. incremento del Eso salario. Eso no es No. así. Discúlpeme. A ver, Osvaldo. Esta es una vieja frase que se estila mucho y que se ha transformado en un sentido común que no es real. Una buena parte de los bajos sueldos en Chile lo paga el subcontrato. Ah, bueno. Y el subcontrato, discúlpeme. Depende Pero del los grano. subcontratos son pymes. Bueno, pero le vuelvo a decir, pero el subcontrato depende de qué? De una empresa que subcontrata. Entonces, De una si empresa mandante. De una empresa mandante, que son las grandes empresas. Entonces, tengamos cuidado con esas afirmaciones. En segundo lugar, en Chile se gana poco y por eso hay tanta política pública que estimula la contratación en las pequeñas y medianas empresas por la vía de subsidios, qué sé yo. Pero agrego algo más, a propósito de ideas concretas. Si en Chile se gana poco, y en general los empresarios están preocupados de que por la vía de adaptabilidad se puedan mejorar productividades, yo les propongo lo siguiente, que los sueldos, que la gratificación que existe en Chile no sea la farsa que existe, sino que sea efectivamente respecto de resultados, pues. Y en consecuencia no sea el 475, que es una farsa, porque es fijo, y en consecuencia no tiene que ver con resultados, sino que sea efectivamente el resultado. Entonces, si a la empresa le va bien, y en consecuencia los trabajadores van a estar interesados que le vaya bien, que ganen más, pues. Esas cosas no son problemas del mercado. Esos son problemas de la quiero gestión y decir de la algo. dirección de las empresas. Entonces, se pueden hacer cosas, pero por supuesto que se pueden hacer, sin necesidad que el papá lo diga todo. Yo siento Catherine que a Martorell. veces nos estamos yendo un poco por la rama y no vamos al tema profundo. muy ¿Ya? ¿Cuál es el tema profundo? ¿Pero qué le parece la propuesta de Osvaldo Andrés? Es que Andrade? más allá de la Es propuesta... que no es el tema profundo, entonces no. Ay, dejémosla ahí, no se Por me favor. sienta, no se me sienta. No. Mira, No sea- el punto es esto. ponga nervioso, si estamos El punto es conversando. esto. Hablamos de un candidato presidencial que hablaba de la tumba del neoliberalismo. Hablamos de un presidente Ya, pero han que pasado 2 años de eso Está ya. bien, pero Osvaldo dijo antes la importancia de la voluntad en la política pública y puso un ejemplo, ¿cierto?, de Concepción y una empresa, en fin. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con esto? Cuando tenemos un presidente que habla de una soberbia paternalista de las empresas, yo diría que él tiene una soberbia de la ideología. O sea, finalmente todo esto de estar en contra permanentemente del empresariado, de desconfiar de las empresas, ha generado que la situación no permita avanzar como se espera. Y yo creo que ahí son ambas partes los que tienen que poner por supuesto, su esfuerzo. Pero me parece que, como decía Connie, cuando estamos en una inauguración de un proyecto de inversión, después de que se quiso aprobar una propuesta constitucional que iba básicamente a destruir la economía, entonces
de una propuesta de inversión importante en la casa de los señores Luxich, venir a reírse de un hermano del otro en una cuestión que, bueno, como decía Marco, yo no conozco a los hermanos, decía Marco, da lo mismo, usted entendió al tiro, Osvaldo entendió al tiro lo que quiso decir el presidente. Bueno, en cualquier caso lo que quiso decir estuvo muy mal. Estuvo muy mal, no genera bajo ningún punto de vista una buena relación ni vínculo con el mundo empresarial, y hablamos entonces de esta soberbia paternalista, y a mí me gustaría también ponerle un poquito de realidad. Quisimos destruir a las empresas, así como también queríamos destruir Carabineros, queríamos destruir todo porque estaba todo mal. Entonces quisimos destruir a las empresas, pero además no le hemos trabajado un peso a nadie. En cuanto a emprendimiento, me refiero, a emprendimiento. Esto no es un gobierno de emprendedores. Hay que yo no sé si el presidente Boric ha hecho un emprendimiento en su vida, aparte de estar en la universidad, no terminarla, y ser diputado. Yo creo que eso es una descalificación. A mí lo que me pasa, lo que quiero decir es que creo que la voluntad está relacionada con la empatía está relacionada con el ponerse en el lugar del otro y desde ahí construir. Marco Barraza quería decir algo, después Constanza. Ser una persona digna en el trabajo no pasa exclusivamente por ser emprendedor, y ser emprendedor es digno. Lo digo a propósito de la descalificación horrorosa que acabas de hacer. No a mí no me parece descalificación, me parece contratación de una realidad. Es una descalificación horrorosa, y creo que elude el debate de fondo. Atacamos al empresario. El empresario tiene una soberbia paternalista, pero en la realidad ninguno ha sido empresario. Elude el debate de fondo, y el debate de fondo, en mi opinión, es si quienes controlan el gran empresariado tienen disposición a provocar los cambios que se requieren. Voy a poner un solo ejemplo que en mi opinión... ¿No la tienen, cree usted? Al menos las grandes corporaciones en materia de organización gremial, por ejemplo, la CPC se opone a la liberación del secreto bancario en materia de persecución del crimen económico. Se oponen a la liberación del secreto bancario para perseguir la evasión y la elusión tributaria. Estamos hablando de cosas bien regresivas e históricas. Hay un derecho constitucional que podría haberse determinado, pero... Perdón. Sí. Constanza. Yo creo que acá el punto pasa por que lo que se dice no es lo que se hace. Y la enfermedad terminal que tiene este gobierno es que pone la ideología por sobre las personas. Tal cual, el presidente de la República llama a menos, ¿cómo era? Menos Fontova, Fontona, menos Narbona, más Craig, pero quiero decir menos Fontona, más Claro, Craig. en una lógica de más Fontona, me imagino, más unidad, más diálogo, ¿cierto? Pero al final del día lo que hace no es acordar, y ni tampoco llamar a acuerdos, que yo creo que es lo que decía Connie antes, diálogo, etcétera, sino que es un monólogo. Y es un monólogo porque el presidente de la República cree que no se equivoca, cree que todo lo que hace lo hace fantástico, cree que vivimos en un país increíble. Fíjate la frase poco empática que dio el presidente de la República el otro día a propósito de la Plaza de Brasil. No sé si lo vieron o lo leyeron. Que se puede salir Oye, salí en la noche a caminar por la Plaza de Brasil. Se puede salir. Oiga, presidente, claro, usted puede salir a caminar en la noche por la Plaza de Brasil perfectamente. Yo vivo perfectamente, pero probablemente por la noche por la Plaza. Dígale eso. Voy a comer a la Plaza. Pero oye, pero si estoy hablando, Marco, no me interrumpa, yo no le interrumpí a usted. Dígale eso a las religiosas que le entraron a robar, que las amenazaron con violarlas a cuadras de la casa del presidente de la República. Esa falta de empatía tiene que ver con una disociación de la realidad que tiene el presidente de la República. Y la realidad es que hoy día también los ministros terminan poniendo la cara por ese comillas, frases desafortunadas que lo único que generan es finalmente una proyección de lo que él en realidad cree, que es poner la ideología por sobre las personas. Osvaldo y Marco, porque Osvaldo tenía la palabra antes. Sí, tres comentarios. Uno, me preocupa que cada uno caracteriza cuáles son los temas profundos, y parece que como el resto no tenemos la misma concepción, no sé de qué podríamos hablar entre nosotros, porque cada uno tiene sus temas profundos en esto y parece que no nos entendemos. Lo segundo, esta idea permanente de que poner la ideología, oye, pues si todos tenemos ideología. O sea, algunos de los que estamos acá presentes llega híbrido, en blanco, llega sin ninguna concepción básica de la sociedad. Por favor, ¿en qué país estamos? O sea, ahora ya tener una ideología es por sí mismo reprochable. Ahora, yo estoy de acuerdo si la ideología se transforma en un obstáculo, por ahí podemos conversar. Pero decir que la ideología... Mire, acabo de escuchar, yo prefiero más mercado y más Estado. Y eso es una posición completamente ideológica. Y yo la respeto. Y la respeto perfectamente porque creo que es parte de una fundamentación, una doctrina, historia, que yo. Y lo último respecto al tema empresarial. Mire, ¿por qué funciona? Si sabe cuál es el problema que tenemos, es que no hay voluntad de diálogo cuando no hay posibilidades que se acerquen esos diálogos. En Chile hemos tenido momentos de diálogo y momentos no. Entonces, cuando se empieza a caricaturizar al otro
y además se lo empieza a descalificar, efectivamente desaparecen las posibilidades de diálogo. Pero no es precisamente lo que ha hecho el presidente, porque hay algunos que dicen lo que está haciendo es también caricaturizar a los empresarios. Por eso creo que hay que echar un poquitito el pie atrás. ¿Ah? Hay que frenar un poquito. Si en la vida y en la política hay que saber acelerar y hay que saber frenar también. Yo creo que este es un momento adecuado. Yo creo que el debate que se armó entre la ministra Jara con el señor Larraín Mate es un buen debate que debiéramos persistir en él, de buena manera, de buena forma. Yo creo que así se avanza, pero... Y por eso digo que entiendo lo que dijo el presidente, porque el presidente lo que señaló a propósito de esta inauguración fue a que hay un empresario que colabora. Claro, y no es lo que he excusado del otro empresario de la... Quiso subrayar lo positivo de ese empresario versus otros. En consecuencia, ¿cuál es la descalificación? La soberbia paternalista yo no bueno, sé si y un piropo. a propósito de la soberbia paternalista, para hacerme cargo del concepto. Pero discúlpeme, mire, aquí se ha imputado al gobierno en materia laboral la cosa paternalista. Oiga, pero si es que las normas laborales son paternalistas, por favor. Aquí hay varios abogados, ¿cómo no vamos a entender aquello? Principio de asimetría. Y siempre, porque si no fuese así, no existiría el derecho al trabajo. Y para hacerlo más extensivo, y también las normas de familia son paternalistas porque se preocupan. Pero estamos claros que no era eso a lo que se refería el presidente. Bueno, pero estoy hablando yo ahora, no el presidente. No tengo esa pretensión. Le estoy dando mi opinión. Las normas, oiga, todas las perspectivas de género no son paternalistas porque apuntan a enfrentar una desigualdad histórica. O sea, ¿qué tiene de extraño? Y fíjese que al presidente cuando lo dice se le reprocha. Entonces, en este país estamos hablando al revés. Yo creo que las palabras del presidente no tienen nada descalificatorio, lo que están apelando a un nuevo reencuadre. ¿Y un piropo la un encuadre donde se pongan las evidencias por sobre las presunciones o los prejuicios. El gobierno está haciendo una política en materia económica que claramente está normalizando el país después de un desastre importante. Y ese desastre importante viene del gobierno anterior. Alza una inflación elevadísima. Podemos entrar en por qué subió la inflación y el peso de los retiros de los fondos de pensión y todo eso. Podemos entrar. Y podemos entrar a discutir también por qué tenemos niveles de migración tan elevados. Y es a propósito también del estímulo que hizo el gobierno porque anterior. este gobierno no Ahora, ha expulsado como lo hacía el gobierno anterior. Lo importante, creo yo, es que frente a cuestiones tan centrales como una reforma tributaria, que es clave, donde es importante aumentar la recaudación de los que más tienen para favorecer a los que menos tienen, tenemos un portazo por parte de gremios importantes del gran empresariado. Y hago la distinción porque este no es un debate con las pymes, no es un debate con la pequeña y la mediana empresa, es un problema de acumulación de las grandes empresas. Cuando la ministra Jara dice que pagan poco, es un dato de realidad, pues. ¿Vamos a la reforma tributaria? Vamos a la reforma tributaria. Porque supuestamente esta semana debiera presentarse ya, o por lo menos en los días que viene, una parte de lo que se llama el pacto fiscal, que es básicamente el aumento del impuesto a las personas, ¿cierto? Versus el impuesto corporativo que al parecer va a bajar. Y la última noticia que tuvimos es que la Democracia Cristiana llega a un acuerdo con el gobierno para que el alza de los impuestos comience para las personas que ganan a partir de 4,5 millones de pesos mensuales versus la alternativa anterior o la propuesta inicial que era gravar a las personas con más impuestos que ganaran a partir de 3,2 millones de pesos mensuales. ¿Están dadas las condiciones para un alza al impuesto de las personas? Constanza. Yo voy a entrar a ese tema, pero no puedo dejar de referirme a lo que señala Marco. O sea, de partida, ahí donde te das cuenta que es muy difícil avanzar, porque cuando existe cero autocrítica, en términos de por qué se generó la inflación, quién está a cargo de controlar la inflación, en términos de seguridad respecto de quienes dinamitaron lo que fue la institucionalidad para poder proteger precisamente a las personas, en términos de lo que es migraciones, en términos de lo político también, que fue lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. A mí por lo menos creo que con eso es muy difícil avanzar, cuando tú tienes una disociación de la realidad tan grande y ser autocrítica respecto de las cosas que se hacen, bueno, es muy difícil finalmente poder abordar los temas. Y eso lo conecto con el tema de reforma tributaria. Fíjate que siempre hay una excusa para no hacer la pega. Entonces, primero, los primeros años, el primer año, la excusa era, bueno, un exministro que ahora entiendo que está fuera de Chile, decía, aprobar la nueva Constitución es esencial para poder llevar el programa de gobierno adelante. Entonces era la nueva Constitución. ¿Se refiere a Giorgio Jackson? A Giorgio Jackson. Luego, bueno, no, es que no va a hacer eso, la reforma de pensiones.
Y ahora, la reforma tributaria. Le rechazaron la idea de legislar del tema de la reforma tributaria. Igualmente se terminaron presentando proyectos saltándose las reglas del juego y después dicen que hay que tener confianza en las instituciones. Y ahora, de nuevo, reforma tributaria, ¿para qué? Para aumentar los recursos. ¿Para qué? Porque ese es el punto, pareciera, y a eso voy con... Por lo que- ejemplo, para subir la PGU, la pensión garantizada universal, voy a que es eso, la voy alternativa a que eso. la misma Voy a eso. oposición da para la reforma previsional. Voy a eso. Osvaldo decía antes, bueno, el tema de la ideología, no, sí, para poder explicarme mejor, ¿ah? Y voy a tratar de no ser como el presidente, voy a tratar de explicarme de tal manera que nadie tenga que interpretar mis palabras. Haremos Todos esfuerzo. tenemos ideología, por supuesto, y todos tenemos ideas, y algunas ideas que creen que funcionan mejor, pero para las personas. La reforma tributaria, para el gobierno, para Ariel Boric, para el Frente Amplio, para el llamado, comillas, socialismo democrático, etcétera, es un fin en sí mismo, no es un medio. Fíjate para qué quería la reforma tributaria primero Gabriel Boric de acuerdo a su programa de gobierno. No, salud, pensiones. Después, para condonar el CAE. Y ahora le vamos a creer que es PGU. Oye, no puede ser tan cara dura de seguir pidiéndole más plata a los chilenos cuando tienes... De hecho, todavía no tenemos los números exactos de cuántos funcionarios públicos nuevos han contratado. ¿Para qué la plata se va a ir para las fundaciones? La plata se va a ir para los funcionarios ¿No públicos. es necesario? O sea, el momento para hacerlo ahora, donde ¿Mayor tienes a Chile recaudación? creciendo un 0,2%, tener una reforma tributaria para recaudar más plata para el Estado, un Estado que por ahora está al debe prácticamente en todos los índices, ni soñando, ni una Osvaldo posibilidad. Andrade. Esto de Para que- bajar, sí. Para bajar los impuestos, una reforma tributaria, por supuesto. Esto de cuál es el momento es una vieja conversación, ¿ah? Un montón de veces y estas cosas reaparecen. Para hacer reformas laborales nunca es el momento, pero si las cosas están muy mal, se van a echar a perder, y si están muy bien, las podemos echar a perder. No hay reformas laborales. Para la reforma tributaria no es el momento adecuado porque necesitamos... No hay reforma. Y fíjese que da lo mismo el momento. No. Lo que ha dicho la derecha es que ellos no están dispuestos a ningún tipo de aumento de impuestos. Pero objetivamente estamos en un momento económico donde pero si hemos tenido- se necesita mayor inversión. hemos Crecimos el 2000 apenas un 0,2%. Empieza a regir Pero si- el salario mínimo, discúlpeme, las 40 horas. Hemos tenido momentos peores que esto. Para que seamos sinceros, digamos. Porque como siempre se trata de generar el contexto actual, uno dice, estamos en el peor... No, hemos tenido peores momentos. Pero los datos económicos... Pero si usted me permite... Sí, pero los datos Muy bien. económicos... No, por favor, usted está dirigiendo. No, pues Osvaldo, si le No, estoy dígame, una no, conversación. para escucharla. Yo no he dicho que este es el peor momento, no he dicho eso. Solamente estoy diciendo que los datos económicos muestran una economía que no está en su mejor momento. Y lo que yo he dicho es que siempre hay una excusa para no hacer cambios. Y esto lo hemos... Mire, a propósito de ejemplo, cuando se habló del seguro de cesantía en Chile, ¿sabe lo que dijo el empresariado? Que no era el momento. Y fíjese todo lo que ha resuelto el seguro de cesantía. No era el momento. Y fue, pues. Entonces, esta es una vieja monserga que uno escucha reiteradamente. Entonces, yo hago el siguiente ejercicio. Siempre se necesitan recursos para las políticas públicas, siempre. Hay que mejorar la gestión de las políticas públicas, no tengo ninguna duda. Y hay que evitar los despilfarros y evitar las reproches, las conductas reprochables, digámoslo así elegantemente, también. Han sucedido en otros gobiernos, también. Hay un problema serio de evasión y elusión que hay que enfrentar y parece ser que en ese ámbito hay un cierto nivel de acuerdo. Esto implica evidentemente abrir las cuentas corrientes. ¿Ah? Y ahí habrá que ver cómo se hace eso para que no agreda derechos fundamentales, pero pareciera ser que es absolutamente necesario porque por esa vía, incluso desde el punto de vista del narcotráfico, parece que eso es una buena medida. Y en materia de impuestos, ¿sabe lo que está proponiendo el gobierno? Que le suban los impuestos a aquellos que ganan 4 y tanto. ¿Y qué porcentaje de la población es esa? Nada. Nada. Y fíjese lo que provoca. El 1% creo que es. El 1. El 1% son los que estarían afectos a este aumento del impuesto de renta. Y no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? ¿Y por qué entonces? cambia ese número el gobierno? Porque la propuesta inicial era 3,2 millones. Porque hay una de pesos cuestión muy mensuales. simple, porque no sé si usted se dio cuenta que en el Senado se instaló la mayoría de oposición definitivamente, y porque en la Cámara probablemente suceda algo más. O sea, hay una correlación de fuerza que impide ir más allá de lo que uno pretende, y en consecuencia hay un acto de básico realismo, entender a lo que se puede aspirar o no. O sea, el 3,2 no iba a pasar. Eso es Por algo se cambió. Marco Barraza, después vamos con Caterina. Sí, mira, yo quiero destacar algo. La necesidad de una reforma tributaria, de ampliar la base de los impuestos de los que tienen mucho más, es una urgencia social. Y no es caprichoso el propósito. O sea,
El propósito de tener 265.000 viviendas está condicionado a aumentar impuestos de los grandes empresarios. Claro, pero Constanza decía que han cambiado muchas veces el propósito. Si uno lee el programa de gobierno, está desde el inicio, así como está la PGU y así como está mejorar las listas de espera en salud. No es caprichoso, no es que hayan cambiado las expectativas ni el direccionamiento de los recursos. Eso está desde el inicio. Ahora, lo que ha ocurrido, y ese es un dato de realidad, es que la derecha se ha opuesto tenazmente a cualquier alza de impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Pareciera ser que hay consenso respecto de elusión y evasión tributaria. En buena hora que así sea. Vamos a ver. Y vamos a ver porque lo complejo de sostener esas políticas sociales en evasión y elusión tributaria es que la ingeniería tributaria rápidamente va modificando y, digamos, eludiendo nuevamente. Echa la ley, echa la trampa. Ya. Y en eso hay harta experiencia en este país. Ahora, 3.200.000 pesos es el 4% de los ingresos en Chile. Eso es mucho. El 1% es 4.5 millones. La pregunta es, ¿a quién se le carga? Y yo creo que ahí, volviendo al problema de las voluntades, el gran empresariado es mezquino. Podría tributar mucho más, podría pagar muchos más salarios y no lo hace. El ejemplo que proporciona Osvaldo respecto de las pymes, la mayoría de las pymes son empresas contratistas que dependen de una mandante que es una gran empresa. Y eso supone aumentar ingresos para pagar mejores salarios. Y no se hace por un dogma ideológico a propósito de lo ideológico, que es creer que el mercado resuelve todo. Catherine Martorell. Claramente mejor que el Estado. Sí, yo primero quiero destacar evasión, elusión, yo creo que en eso hay que avanzar y yo creo que estamos, por lo menos las voluntades están, o lo que me ha parecido ver. Y yo creo que eso son es importantes las voluntades. Yo estoy absolutamente con la tesis de Osvaldo de las voluntades. Ahora, hoy día la reforma tributaria, ¿realmente para qué? Si es que nos han cambiado el acaba de decir vivienda, hoy día, pero cuando se dijo qué es lo que está pasando con seguridad, Marco, la respuesta, sí, déjame hablar, Marco. ¿Cuál fue la respuesta de Marcel? ¿Cuál fue del ministro Marcel? ¿Cuál fue la respuesta de la ministra Toá? Cuando se habló de la importancia de avanzar en materia de seguridad, no, es que necesitamos reforma tributaria para poder tener plata, para poder ejecutar. Y además, yo les voy a hacer una invitación a mirar la ejecución presupuestaria de los ministerios. ¿O ustedes creen que estamos en un 90% de ejecución? No es así. Entonces, estamos metiéndole más plata a un sistema... Estamos empezando el año. Está bien. No, sí, pero lo que quiero decir es que si uno mira... Ok, miremos hacia atrás. No miremos este año, estamos en marzo... Pero fue el tranquilo. 95% del 2023, pues. Sí, pues, pero ¿llegando cuándo? ¿Y te parece que está bien un 95%? O sea, la subejecución presupuestaria caracterizó al gobierno del presidente Piñera. Nosotros éramos capaces de llegar con la ejecución permanente. El año pasado, hasta agosto, septiembre, el MOP llevaba un 37% de ejecución. O sea, de verdad, y lo pueden revisar. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que es muy importante Está bien, queremos contar con el dinero, pero ¿para qué? Y si nos ponemos de qué acuerdo, es lo que vamos a ejecutar? Y si el gobierno y oposición se pusiera de acuerdo en para qué, ¿estarían dispuestos a hacer una reforma tributaria? Bueno, yo creo que esa es una primera conversación, pero que ni siquiera existió porque han cambiado permanentemente. Como yo no estoy allá, me limito a preguntarlo aquí. Yo creo que primero, antes de una reforma tributaria, hablemos de modernización del Estado. Ya. O sea, cuando le saquemos la grasa al Estado, no, porque las lucas llevamos pueden salir de ahí. 20 años hablando de eso. Bueno, pues estoy de acuerdo. Y adivina cuál fue el sector político que no está de acuerdo con el tema de modernización del Estado. Saquémosle la grasa al Estado, saquémosle la grasa al Estado. Saquémosle la modernización del Estado. Ah, sí, pero una cosa, yo estoy acostumbrada a la letra chica más grande que el titular, lo viví en la Convención Constitucional. Primero, oye, pero si puedo terminar o no. Sí, sí. Ya, lo que dicen de este lado, para que saquémosle la grasa al Estado en la casa, veamos cuántas lucas salen y después hablemos de reforma tributaria. Dentro del pacto fiscal hay medidas y hay una parte que precisamente apunta a la modernización del Estado. De acuerdo, el punto es que la letra chica es más grande que el titular. Estamos dispuestos a sacarle grasa al Estado, ¿no? Estamos dispuestos a tener menos funcionarios públicos. Yo no soy quien ¿realmente o no? Porque yo te aseguro que eso no es así. Lo que dicen al frente, pues sería un despropósito. Pero yo lo que entiendo que tú dices es que... Porque pucha, la bolsa de empleo ahí está, pero con razón tenemos tranquilidad en la calle. Para poder
dialogar. Para entenderte, yo entiendo lo que tú dices, es que no a la reforma tributaria mientras no haya previamente un proceso de modernización al que tú... grasa, como dices. O sea, sí, en yo consecuencia, tampoco tomo decisiones, pero sí. No, por supuesto, por eso quiero entender. No a la reforma tributaria. Ah, ahí está, ¿eh? Primero, antes Ahí de está. eso, sacar la grasa. Eso entiendo que así de siempre es la conclusión. Y me parece que el es problema, bastante y el razonable problema lo que es está que en diciendo. políticas públicas, los que han tenido experiencia en eso, y todos hemos estado en algún cargo en esa, entendemos que de pronto las cosas hay que hacerlas todas al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces se puede hacer modernización o grasa, como tú llamas. ¿Pero qué vamos a aprobar con la plata de los chilenos? ¿Vamos a aprender con la plata de los pongámonos de chilenos? acuerdo para que... Pero ¿qué estoy proponiendo? En esta modesta... Estoy proponiendo, hagámonos cargo... Viene el ministro de Economía después, así que me imagino que debe Pregúntenle estar por la debe estar discusión muy- presupuestaria. Estoy la seguro que está discusión anotando presupuestaria. todo con detalle. Lo que te quiero decir es que si estamos de acuerdo, vamos al pacto tributario, incorporemos modernización y grasa, como tú lo quieras plantear, incorporemos a propósito, pero avancemos. Para que se entienda pues. mejor, para que se Pero entienda mejor, avancemos. digo lo Pero de- cuando uno escucha a la derecha que dice no a los todo. impuestos, a todo, no podemos avanzar en nada. Se nos acaba el tiempo. Tengo una última pregunta, pero de respuesta corta, un bonus track. Opa. ¿Tiene solución la crisis de Huachipato, Constanza Juve? Depende de la solución. ¿Cuál es la solución? De que se mantenga la empresa, yo lo veo muy difícil. Muy, muy difícil. Y eso funcionó fundamentalmente por falta de gestión. Marcos Barraza. El gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la crisis de Huachipato. Sí tiene responsabilidad en soluciones. Hay 22.000 trabajadores que dependen de esa fuente laboral. ¿Tiene que subsidiar el Yo Estado creo, o sea, a lo que está Huachipato? trabajando con la comisión técnica es aumentar la sobretasa y me parece que ese es un camino adecuado. Ahora, creo que lo que se requiere es una conversación está un larga la poco más respuesta, mucho más larga estructural que la mía. sobre cuál es el esquema de desarrollo que tiene que tener la octava región. Catherine Martorell. Esto significa para la región un 3% menos del PIB. Es gravísimo. Y yo estoy segura que si esta fuera una empresa del Estado, el subsidio ya estaría, la solución ya estaría. O sea, Yo espero- el Estado tiene que subsidiar a Huachipato, espero una empresa la- privada, aunque que sea deficiente. solucione el problema. Que lo solucione, se involucre, y yo creo que el involucramiento debió ser antes, incluso porque hubo muchas alertas, sobre todo cuando se fijó la tasa. Osvaldo Andrade. Bien corto. Esto no lo... mire lo que es la vida. Pues. Esto no lo resuelve el mercado. Fíjese que hay que ir al Estado. Mire la paradoja. ¿Tiene que subsidiar a la empresa Me da privada? lo mismo cómo lo haga, porque hay 20.000 empleos y eso es lo que importa. O sea, tiene Eso que, es lo que- el gobierno pero- tiene pero que rei- garantizar que no se cierre la empresa. Pero reitero, porque como usted preguntó, yo creo que tiene solución, pero la solución no la da el mercado. ¿Por qué? Por lo que está viendo. Lo intentó hacer el mercado y fracasó. Uno de los temas entonces que viene a responder el ministro de Economía, Nicolás Grau, después de esta nota. No es posible que la industria extranjera haga pebre toda la industria nacional. Que no diga que no se luchó hasta el último. Si bien somos una empresa privada, pero hay 22.000 chilenos que están trabajando acá. Mientras los trabajadores de la usina de Huachipato marchaban por las calles del Gran Concepción, en el diario oficial aparecía publicada la salvaguardia del acero. 2 decretos que aplican sobretasas de entre un 10,3 a un 22,5% a la importación de las bolas de acero chino, dependiendo de la empresa de origen. Y por tanto ahora tienen las empresas la posibilidad de reclamar esta decisión y el compromiso de nuestro gobierno, por supuesto, es actuar no solo en este tema, sino en todos los ángulos que esta materia tenga con la mayor celeridad posible. El ministro de Economía, cartera de la cual depende la Comisión Antidistorsiones, llegó a Concepción. A la salida de una actividad con dirigentes gremiales, tuvo un áspero diálogo con trabajadores de la industria pesquera que solidarizan con la gente de Huachipato. Pero hoy día la región necesita una respuesta. Puedo conversar con todos los que sea necesario, pero he conversado con los sindicatos y tenemos una solución en el caso de la ley de pesca que nos asegure que no se pierda ningún empleo. Yo le aseguro que eso va a ser así. En medio, también fue abordado por un contratista de Huachipato, el primero en cursar despidos. El día de ayer ya tuviera que mandar 105 cartas de despido. O sea, imagínense, hoy día tengo alrededor de 100 trabajadores todavía en planta. Tuve que decirle respuestas que ni siquiera yo tenía, ni siquiera yo las conozco. No fue el único. Ante el panorama, el gerente general de la usina presentó su renuncia, aceptada por la empresa, quien en todo caso quedará ligado a Huachipato como asesor del directorio en el proceso de cierre. En la tarde, Grau sostuvo una reunión con los sindicatos con evaluación dispar. Por lo menos hay una luz de esperanza.
y que se puede a lo mejor revertir esto. Él reconoció que la Comisión Antidistorsiones a lo mejor no actuó como tenía que actuar, porque nosotros siempre hablamos de un 25% para la barra y un 33% para la molienda. Él va a citar a la comisión cuando ya estén entregados los antecedentes para resolver. Y esto debería resolverse entre 15 a 20 días. Al escuchar al ministro nos damos cuenta que no existe plan B ni plan C referente a la situación que hoy día atraviesa Huachipato. Una usina donde los despidos ya partieron. Los contratistas primero, luego los de planta. Humo que ha salido de la chimenea de la planta de Huachipato por 7 décadas. Tal vez sean las últimas veces que se podrá ver esta imagen. Entrevistas en Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el ministro de Economía, Nicolás Grau. Bienvenido, ministro. Buenos Matías. días. Todavía buenos días. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Aprovecho de despedir a nuestros panelistas que por el apuro de que venía el ministro, yo se me olvidó despedirlo, así que los despido. Estén muy bien, los esperamos el próximo domingo, de verdad. Ministro Grau, las sobretasas provisionales que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos leído, que están impuestas hasta ahora a las empresas chinas, no parecen ser lo suficientes para Huachipato como para evitar el cierre que ya comenzó. Va a haber un punto de no retorno porque se enfría el horno y echarlo a andar, lo ha dicho Huachipato, ya un poco pasó la vieja, entre comillas, en buen chileno. Entonces hay un reloj que corre. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar que ese punto de no retorno termine por hacer fracasar a Huachipato? Bueno, Matías, nuestro compromiso con los sindicatos y que lo reflejaban bien los dirigentes, tanto el presidente del sindicato número 1, don Héctor, y Fernando, que es el presidente del sindicato número 2, es que una vez que se presenten los antecedentes por parte de las empresas haciendo la reclamación, que es un derecho que tienen las empresas, tanto las que creen que las tasas son bajas como las que creen que las tasas son altas. Ambas tienen derecho a hacer esa reclamación que ocurre en 5 días hábiles. Una vez que eso ocurra, nosotros solucionarlo a la brevedad, y yo creo que todo ese proceso no debiera tomar más de 2 semanas. Ese es el compromiso que nosotros hemos hecho con ellos, que es un compromiso, el gobierno, por supuesto, no se puede comprometer a un resultado, porque el resultado depende de los antecedentes y cada una de las personas que es parte de esa comisión tiene que resolver de acuerdo a sus antecedentes. Es una evaluación de dumping, ¿no es cierto? Es decir, cuál es la diferencia entre los precios y los costos con los que se vende, pero lo que sí podemos hacer es, dada la urgencia, que tú muy bien la planteas, Matías, es actuar con la máxima rapidez posible, y ese es el compromiso que hemos hecho. Pero entonces toda la esperanza aquí está puesta en que los nuevos antecedentes que presente la empresa sean suficientemente nuevos, distintos a los que tenía anteriormente la comisión, para que la comisión suba la sobretasa, la suba tanto como lo que dice la empresa, que es un 25% y con tasas no diferenciadas. ¿Eso es lo que usted está esperando, ministro? A ver, lo que pasa es que no es lo que yo estoy esperando, es cómo funciona nuestra institucionalidad. Lo que hace esa comisión es que tiene que evaluar el nivel de dumping que existe y a partir de eso proponer las tasas. Ahora, hay algo más. En la primera solicitud que se hizo una solicitud en el caso de bolas de acero por 16% y en el caso de barras de acero por 25%. Sí. Lo que argumenta la empresa Huachipato es que requiere un 33% en bolas y un 25% en barras. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que suceder es que en el caso de bolas hagan una solicitud, la empresa que está haciendo esa solicitud, que no es Huachipato, es Molycop, haga una solicitud de acuerdo a lo que Huachipato ha planteado que existe como dumping. Ya, pero solo para que quede claro, esa es la solución en la que usted como ministro está confiando en este momento, en que haya argumentos suficientes, porque la comisión ya emitió un primer resultado de una estimación de cuánto es el dumping y no está ni cerca de lo que las empresas sostienen que es el dumping. Entonces, mi punto es, ¿hay información suficiente nueva o tiene que presentarse una cantidad de información distinta a la que se presentó para que esa sobretasa que se fije suba al nivel que pide la empresa, ¿no? Como en todos los reclamos de cualquier decisión, de cualquier institución, ¿no es cierto?, tiene que ocurrir que va a ser probablemente una mezcla, imagino yo, lo que van a presentar las empresas entre nuevos antecedentes, entre discutir ciertas consideraciones que tomó la comisión, que a juicio de ellos pueden ser erróneas. Hay distintas maneras en que esto se puede plantear. Ha ocurrido así en el pasado. En el pasado se han revisado decisiones de la Comisión Antidistorsión. Lo que pasa es que nunca esta Comisión Antidistorsión ha tenido la relevancia y la
la importancia en términos de opinión pública que tiene ahora, pero este es un proceso que se ha hecho antes, se han hecho revisiones antes, las decisiones se han cambiado en pocas semanas a partir de nuevos antecedentes, por lo tanto estamos dentro de lo normal. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Es que, por supuesto, desde el punto de vista del gobierno, Huachipato representa una empresa que es clave para el país, clave para el Biobío. Es una empresa, además, quiero decirlo, esto se dice poco, es una empresa que el rubro en general tiene futuro. Chile es, de acuerdo a un informe que hizo McKinsey en algún momento, el país con la posibilidad de tener el acero verde a menor costo en el mundo. Por lo tanto, esta no es una industria como a veces se plantea, que digamos que no tiene futuro, sino que está en un momento muy difícil, es un momento que se arrastra hace años. Hay además una situación mundial, en general el acero en todos los países productores de acero está viviendo dificultades, pero esas dificultades no nos deben hacer perder el potencial que tiene esta industria. Ministro Grau, cuando le pregunto qué va a hacer el gobierno, vamos a suponer que uno de los escenarios es que esta Comisión Antidistorsiones, después de recibir los alegatos, diga, mire, se mantienen las sobretasas que ya fueron oficializadas recién esta semana. Y Huachipato diga, lo siento, nosotros... Que suben un poco. O que suban un poco Pero incluso. un poco. Lo siento, no llegamos, hacemos el mejor esfuerzo, pero no llegamos. Por lo tanto, continúa el cierre. Y ustedes han de saber, mejor que nosotros, y quiero saber si tienen cuánta conciencia, de que este es un tema primero social, muy importante, y también político, un año electoral. Además, tenemos a los alcaldes que tienen que ir a la reelección, tenemos al gobernador que se ha metido muy fuerte en el tema. Entonces, repito un poco la pregunta con ese antecedente, ¿qué haría el gobierno en ese escenario de mantener más o menos las sobretasas que ya adelantaron? Bueno, yo agregaría algo más, Matías. Este es un tema productivo. Que los países debiliten su capacidad industrial, que debiliten su capacidad de enfrentar procesos productivos más complejos, es algo que debilita su estrategia de desarrollo. Y es por eso que nosotros le hemos puesto tanto entusiasmo a esto y a otras agendas pro industria. Yo el mismo miércoles, después de juntarme con el sindicato de Huachipato, me junté con sindicatos y empresarios de todos los sectores productivos industriales, porque estamos hace meses empezando una articulación para hacer una agenda pro industria en el Biobío. Ahora, pero en nosotros concreto ese escenario, lo que pasa es que lo que hay que entender acá es que la decisión de cierre es la decisión de una empresa, ¿cierto? Una empresa privada que tiene toda la facultad legal en el fondo para tomar. Pero la decisión es de la empresa, pero los efectos los va a tener que asumir el gobierno. Voy allí. Entonces es importante que si la decisión es de la empresa, uno converse, dialogue con la empresa y trate de ver, digamos, cuáles son las alternativas a eso. Cuestión que nosotros llevamos realizando mucho rato y que se ha intensificado una vez que la empresa anunció el cierre. Entonces lo que ha dicho la empresa es que esta es su estrategia. Su estrategia es la Comisión Antidistorsión, presentar nuevos antecedentes, convencer a esa comisión respecto a lo que no habría visto la comisión en el diseño inicial. Ahora, eso no significa que nosotros no estemos conversando y no estemos viendo otra alternativa. Sin ir más lejos, yo me junté con las mineras también a conversar. Conversaciones que he tenido antes y que las he seguido teniendo y las voy a seguir teniendo durante esta semana. Disculpe, ¿se cierra la posibilidad de que Huachipato diga nosotros no vamos en estas condiciones? Lo siento, no podemos seguir. ¿Se cierra la posibilidad de nacionalizar Huachipato? Lo que pasa es, eso lo he escuchado harto, pero el problema de Huachipato, que sería un problema tanto de una empresa privada como de una empresa pública, es que por este escenario mundial, ¿no?, le está costando vender en las cantidades que requieren y a los precios que requieren. Ese es el problema. Y eso se soluciona abordando justamente esa dimensión. Por eso que me junté con las mineras. Ese sería un problema que tendría tanto una empresa pública como una empresa privada. Por lo tanto, no sería una solución, un buen remedio nacionalizar. No es una solución al problema que estamos enfrentando hoy día. Ustedes saben, podemos hablar después del litio, donde ahí no hay una nacionalización porque eso siempre ha sido público, pero sí hay un rol muy protagónico del Estado. Sí. Y nosotros tenemos harto pragmatismo en eso. O sea, en algunas dimensiones el Estado puede hacer un aporte en materia productiva. En este caso no soluciona el problema y por lo tanto yo estoy abocado a solucionar el problema. Y solucionar el problema significa que la empresa siga su camino a través de la Comisión Antidistorsión y por otro lado significa conversar con las mineras y decirle a las mineras lo siguiente, que es lo mismo, yo les dije esto, lo he dicho públicamente y también se los dije a ellos en términos privados. Ustedes son los grandes compradores de esto. Y ustedes también serían los que se verían afectados si cierra Huachipato. ¿Y qué entonces el COVID, debiera termino esto, cuando fue el COVID,
tuvimos por harto tiempo mucha dificultad para traer acero chino. Y hemos tenido esa dificultad a veces ocurre también en tiempos más normales. A veces un barco se atrasa algunas semanas y hay problemas. Es decir, hay un valor de certeza logística estratégico para un país, para un país minero. Ya, no, esto no pasa, creo que el verbo aquí no es obligar. El verbo acá es conversar y ver con las empresas mineras cómo cada una de ellas, de forma independiente, porque esto no lo pueden hacer de manera articulada por materias de libre competencia, exactamente. Entonces, de forma independiente, ellas resuelven este punto y hacen una mirada no de, digamos, ¿dónde compro más barato el próximo mes? Sino, ¿cómo aseguro mi producción minera en los próximos 10, 15 años más? ¿Cómo aseguro que esa producción minera sea verde, tenga una menor huella de carbono? Y es allí donde la producción de acero nacional puede tener grandes ventajas. O sea, lo que usted esperaría de las mineras, cuando les dice, ustedes no pueden quedarse indiferentes, tienen que ser parte de la solución, es que las mineras, basado en todos los argumentos que acaba de dar, ministro, paguen más por el acero chileno. No es exactamente correcto eso. O sea, compre más caro las bolas de acero. Me explico cuál es la diferencia. Yo lo que estoy convencido, en última instancia, esto es algo que tienen que acordar ellos de forma privada, y son ellos, las mineras y Huachipato, las que tienen las estructuras de costo y el conocimiento para saber si lo que yo voy a decir ahora es cierto. Pero mi convicción es que hay una posibilidad de un acuerdo de largo plazo en que en promedio no necesariamente paguen más, sino que a veces paguen más, a veces paguen menos, y tengan una cierta estabilidad de los precios de largo plazo, contratos que hacen las empresas todo el tiempo en materia de proveedores. O sea, fijar precios, una banda de precios. No, lo que pasa es que cuando uno dice fijar precios, Connie, puede interpretarse como que el Estado lo haría. Esto no es así. Entre ellos. Es un contrato entre ellos de largo plazo que le da esta certeza logística a las mineras, que les permite además probablemente acordar con Huachipato una transición hacia una reducción sustantiva de la huella de carbono, e incluso les permitiría a Huachipato hacer inversiones para que el acero que ellos van a producir, digamos, la receta de ese acero sea la mejor para efectos de la molienda, que es cómo se va moliendo la roca en el fondo para que vaya saliendo el mineral. Entonces, yo estoy convencido que es un buen negocio para las mineras hacer esto. Pero es un buen negocio cuando uno no piensa en los próximos 3 meses, sino que cuando uno piensa en los próximos 10, 15 años. ¿Qué le contestaron a las mineras? ¿Lo ven así también? En general, yo me he juntado 2 veces con ellas, porque hay mucha gente que además dice acá, bueno, ¿qué se ha hecho todo este tiempo? Yo llevo meses trabajando en esto. Y me junté con ella hace unos 3, 4 meses, cuando partió, incluso un poco más, cuando partió el proceso en la Comisión Antidistorsión. Y mi punto con ella fue decirles, mire, llevamos más de 10 años con presentación en la Comisión Antidistorsión. 2015. Nuestra legislación además es relativamente acotada en términos de Comisión Antidistorsión porque las medidas solo duran un año. Entonces les comenté, ¿por qué no solucionan esto entre privados? O sea, que hay un tema de largo plazo. Y las mineras, en principio, señalan que le hace sentido alguno de estos argumentos, y lo que ellos me dijeron hace unos 3, 4 meses es que lo iban a estudiar, y ahora estamos en una situación de mucha más urgencia. Yo tengo reuniones durante toda esta semana con ellos, de manera individual ahora, con cada una de las empresas, para ir conversando cómo resolver esto. Yo espero que ojalá allí existe una actitud que dé cuenta de la urgencia en la que estamos. Y si no hay acuerdo, y Huachipato no sube la sobretasa, y no se llega a acuerdo privado de las mineras, pues dicen, ¿saben qué? Yo quiero comprar spot, o quiero mis contratos con los que me resulte más barato. ¿Usted le puede asegurar en esas condiciones a los empleados de Huachipato y a los de las empresas que trabajan de manera indirecta con Huachipato en que no van a perder su trabajo? ¿Le puede asegurar la estabilidad laboral a esos trabajadores que nos ven en sus casas? Bueno, Matías, como estas son decisiones de empresas privadas, el gobierno no puede asegurar que una empresa vaya a cambiar su decisión. ¿No puede asegurar que no van a perder su empleo? No sería responsable hacer aquello. Pero lo que yo sí le puedo asegurar a los trabajadores, y lo he conversado con ellos en múltiples ocasiones, personalmente, por teléfono, es que el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía, quienes estamos a cargo de esto, nosotros haremos realmente nuestro mayor esfuerzo porque no lleguemos a esa situación. Esa es mi tarea. ¿Han descartado los subsidios a la empresa? Lo que pasa es que subsidios estatales. Es que eso tampoco solucionaría el problema, porque si uno tiene un problema en que tienes baja demanda por años, ¿no? Y problemas de precios por años, y no existe esa visión de largo plazo, ningún Estado puede subsidiar eso de forma permanente. Por lo tanto, acá creo que la clave en esto es entender muy bien la naturaleza del problema y a partir de aquello ver cuáles son las soluciones que están sobre la mesa. Y eso es exactamente
lo que nosotros hemos hecho... Pero eso es lo que usted quisiera. Usted cruza los dedos cuando entra en las reuniones de que estén de acuerdo con usted, pero eventualmente las mineras podrán tener una opción distinta. Un economista del prestigio de Claudio Agostini, ¿no es cierto?, que ha estado en montones de comisiones gubernamentales, en fin, tipo que no es sospechoso de ser, ¿no es cierto?, sobreideologizado por un lado para otro, dice que esta es una empresa ineficiente, Huachipato, y que no queda más que cerrarla. ¿Qué opina usted frente a su colega Agostini? Bueno, yo tengo una muy buena opinión de Claudio. Por eso se lo traigo a colación. Un académico de mucho peso, pero no comparto el punto. No comparto el punto por distintas dimensiones y también por esta visión que les planteaba de largo plazo, ¿cierto? Del acero verde, que esto está dicho por McKinsey, o sea, no es una, digamos, una institución que tenga algún interés en la materia. Y creo además que tal vez mi diferencia principal con Claudio, más conceptual, es que yo le doy un valor especial a la manufactura y a la industria. Y creo que las políticas públicas tienen que hacer un esfuerzo por, cuando se está en una situación compleja, mirar todas las alternativas que existen para poder salir de esa situación compleja. ¿Quién paga eso? Esto lo ha hecho... ¿Un esfuerzo que significa? Hablemos en concreto. ¿Quién paga eso? Esto lo ha hecho, Matías, lo han hecho muchos países. Lo han hecho muchos países con distintas industrias, en distintos momentos de su historia. Y lo que hay que entender acá, y tal vez mi diferencia principal con Claudio, sobre todo respecto a la salida, es que cuando una empresa de ese tamaño cierra, no es un tema de 5 minutos de capacitar a las personas y que se vayan a otro sector productivo. Eso toma mucho tiempo, porque este no es solo un problema de qué saben hacer esas personas, que son personas bastante calificadas las que trabajan allí, sino que por sobre todas las cosas, cuál es la alternativa productiva que puede tener una región. Y construir esa alternativa productiva puede ser mucho más costoso y mucho más difícil que lograr las alternativas para que la empresa no cierre. Ministro, más Narbona y menos Craig. Fue una buena frase considerando lo que ya sabemos, que fue una manera de marcar la diferencia entre un hermano Luxich y el otro hermano Luxich, o sea, un ataque a uno. En el momento en que estamos viviendo, donde se necesita mayor inversión, hay un crecimiento que no es para tirar cohetes, ¿fue una buena frase del presidente? Bueno, yo creo que la ministra del Interior ya dio la opinión le estoy pidiendo la explicación, le estoy pidiendo ya lo entendimos. Entendimos lo que quiso decir el presidente. ¿Ayuda su tarea? Yo tengo, por supuesto, la mejor opinión e impresión de todos los comentarios que hace el presidente y no puedo... ¿De todos, de todos? No, por supuesto. Si no, ¿y vamos, le parece atinado? yo no voy a... Es que lo que pasa, Connie, la pregunta que usted me está haciendo es una pregunta imposible. Nunca un ministro ni una ministra va a comentar las frases, ni las buenas, ni las otras que haga el presidente. ¿Y tiene buena consideración de los hermanos Luxich usted? No tengo mayor conocimiento de ellos, la verdad. Con uno de ellos me he juntado alguna vez a conversar en materia más productiva y lo encontré una conversación bien interesante, la verdad. ¿No tiene una opinión de la trayectoria empresarial dentro de Luxich usted? No específicamente. ¿El ministro de Economía no tiene una visión? Lo que tengo es que, por supuesto, es la fortuna más importante del país. Pero hay una trayectoria de 40, 50 años. Tengo la mejor valoración de todas las empresas y empresarios que hacen inversiones. La inversión en particular que fue a visitar el presidente me parece de la mayor relevancia. Era una desaladora. Sí. Las desaladoras no solo son importantes en materia de... Pero esa también la hace Enrico Luxich, es de la familia, entiendo yo. No es de Jean Paul, es de la familia Luxich. Tengo la mejor opinión de ese tipo de inversiones que se están realizando con las empresas, además, mineras, la empresa minera de la cual él es el accionista principal, el dueño. Tenemos una excelente relación también que se vio reflejada en ese acto. Por lo demás, así que yo creo que... El punto es si comentarios como este ayudan o dificultan la relación, sobre todo con empresarios que se necesitan para invertir en un momento como el que estamos viviendo. Una vez que existió ese comentario, mi trabajo como ministro de Economía, que es de promover la inversión privada en particular, no ha sufrido ninguna dificultad. Perfecto. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿esa frase generó algún problema sustantivo? La respuesta es no. Está bien. Del litio, hablemos un poco porque se dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio. Lo que llama la atención es que algo que parecía el eje fundante cuando ustedes hacían campaña de gobierno era la Empresa Nacional del Litio y ahora ha quedado un poquito en el congelador. Yo sé que me decís que no, que en paralelo sigue corriendo,
Pero en algún momento... Voy a decir otras cosas, se está adelantando a mi respuesta. Es que yo creo que no estoy tan lejos. A ver, ¿está en el congelador la Empresa Nacional del Litio? No, es que eso no es lo que yo iba a responder. Pero le pregunto, entonces, discúlpeme, me equivoco. No, esto es un chiste, no te preocupes. Yo sé, yo sé. Mira, a ver, yo diría lo siguiente. Vamos a los objetivos, que eso es lo clave. Nosotros tenemos en la Estrategia Nacional del Litio 3 objetivos. Aumentar la producción, conservar de mejor manera el medio ambiente y darle mayor valor agregado a la producción de litio. Todos esos objetivos van avanzando viento en popa en la Estrategia Nacional del Litio. Esa es la verdad. Sin la Empresa Nacional del Litio. En materia de producción, partamos por ahí. El acuerdo entre Codelco y SQM es un acuerdo que permite una ampliación de la producción muy sustantiva, que fue una sorpresa para la mayoría de los analistas una vez que apareció ese acuerdo. ¿Y no está en riesgo? Y además va a ser... Déjame, ya que lo nombra, déjeme preguntarle. Lo que pasa es que déjame terminar la idea porque si no, no se puede... Además, este acuerdo va a permitir, junto con su rol en Maricunga, va a permitir que Codelco, una empresa estatal, aprenda de litio. Sea, no solo aprenda, sino que sea una de las empresas líderes mundiales de litio. Además, Enami y Codelco van a avanzar en otros salares y también hemos dejado un espacio relevante para que privados, en los salares donde hay menos información, donde se necesita justamente ese rol más de emprendimiento, de buscar, de ver las nuevas alternativas, recibir muestras de interés de los privados para identificar cuáles de esos salares son los que tienen más valor productivo y entonces que ellos puedan liderar esos proyectos. Hay un mercado. Lo que estamos haciendo acá es que tenemos una estrategia de alianza público-privada muy flexible, que cambia dependiendo de los distintos salarios y que nos va a permitir aumentar la producción de forma sostenida, que el Estado a través de sus empresas tenga un rol protagónico y que las empresas privadas puedan aportar en alianza con el Estado en los primeros salarios y liderando los otros salarios que requieren una mayor inspección. Entonces, vuelvo acá a la pregunta de Matías. Entonces, si yo te... Demos vuelta a la pregunta. Imagínate que, Matías, yo te hubiese dicho cuando partía este gobierno que había alguna probabilidad de que este gobierno terminara con probablemente haciendo una estrategia que va a permitir al menos duplicar la producción de aquí a una década. Con Codelco liderando el litio a nivel mundial. Con una estrategia de conservación de más del 33%, más del 30% de la superficie salar histórica en términos de protección del medio ambiente. Y además con un conjunto de inversiones planificadas para diversificar y aumentar la agregación de valor. Tú me dirías, ¿te parece...? O sea, si yo te hubiera hecho la pregunta al principio, bueno, ¿te hubiera parecido un éxito eso? Un éxito. Lo que nunca me imaginé que a esta altura la Empresa Nacional del Litio estuviera en un cajón. Lo que pasa es que lo importante en eso es que si... Es más importante lo otro, estoy de acuerdo. Si está... ¿Cuál era el objetivo principal de la Empresa Nacional del Litio? El objetivo principal era lograr que se avanzaran estas distintas dimensiones y que el Estado tuviera un rol en la producción. Y lo que está ocurriendo es que el Estado está logrando tener un rol en la producción sin necesidad de avanzar allí. Entonces, seguimos evaluando, porque tal vez puede haber otras necesidades, pero lo fundamental, que eso que era el objetivo, lo estamos consiguiendo de forma mucho más rápida de lo que nosotros hubiéramos pensado. Así que yo estoy muy satisfecho con esa estrategia. Creo que vamos rápido. Lo tenemos que despedir, ministro, pero yo me quedé con la pregunta en la mano cuando usted habla del acuerdo SQM-Codelco. SQM está teniendo problemas con uno de sus socios, que es Tianqi, que están cuestionando precisamente el memorándum de acuerdo. ¿El gobierno está preocupado de que eso podría hacer fracasar el acuerdo? ¿O usted garantiza que ese acuerdo va a ser firmado? Este MOU que se firmó, este memorándum de entendimiento. Se firmó entre Codelco y SQM, fue aprobado por unanimidad de ambos directorios. Esa es la única información más oficial que yo tengo como gobierno y creo que es un muy buen acuerdo para el país y por tanto espero que se sigan concretando los siguientes pasos. Pucha, que quedaron preguntas. Un gusto tenerlo aquí, ministro. Lo invitamos de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ministro. Oye, una cosa, antes que se me olvide, por favor. Todo la mejor de las ondas con el censo. Vamos avanzando con el censo, de acuerdo a lo que ha hecho el INE, de muy buena manera. Estamos contentos, pero nos quedan muchas semanas todavía y ha habido una muy buena recepción de la población, pero mi invitación es que siga ocurriendo así. Este es un censo que viene desde la administración anterior. El otro día nos juntamos con Lucas Palacios, que es quien me antecedió en el cargo, al cual le agradezco todo el apoyo y a los distintos ministros que
que vinieron, pero que sigamos teniendo esa buena onda porque la necesitamos para las políticas públicas futuras. Gracias, ministro. Y nosotros saludamos a nuestros auspiciadores. Te Pillé, sí, Te Pillé, seguridad preventiva para su empresa. Te Pillé vigila en tiempo real y si ven un delincuente, disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Te Pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl. No grave votos, no grave robos, evítelos con Te Pillé. Nos vamos a la pausa. Pausa y volvemos. Espérenos, ya tenemos otro debate y más conversaciones aquí en Estado Nacional. En Estado Nacional. Están con nosotros nuestros 4 siguientes invitados. Partimos presentando a la diputada Maite Orsini de RD. Diputada, mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Matías. Feliz por acompañarles. También Daniela Chicardini, del Partido Socialista. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Que esté muy bien. Por este lado tenemos a Benjamín Moreno, que es diputado del Partido Republicano. Benjamín, buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes, buenos días casi ya, Matías. Y Diego Chalper, diputado de RN. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Una de las frases, esta semana estuvo muy generosa en frases de personajes que dieron mucho espacio para análisis. Y el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, llamó al gobierno a ejercer presión ciudadana para sacar adelante las reformas. ¿Qué le parece al diputado Moreno esto? Lo primero me parece mal, porque no hay que olvidar que en el contexto del estallido y en toda la destrucción que vino con el estallido, no estoy hablando de las legítimas marchas, un sector político que viene representado aquí por la diputada Orsini y Chicardini y también por el diputado Núñez, que siempre estuvieron justificando, por el senador Núñez, y siempre estuvieron justificando, diciendo que estos eran hechos aislados. Claro, cuando tú lo miras desde lejos, ver que queman un local, que saquean a un suplementero, cualquier cosa, siempre va a ser un hecho aislado si es que no te afecta a ti. Entonces es fácil decir que son pequeños hechos aislados. Y después uno empieza a mirar ciertas cosas que fueron pasando al tiempo después y uno ve cuál era la intención que había por lo menos detrás o cuál es el real compromiso. Y me voy a cosas muy particulares. La diputada Orsini, por ejemplo, en unos tuits decía que la libertad a los presos políticos del estallido. ¿Qué preso político en el estallido? Si eran personas que las pillaron haciendo desmanes, saqueando supermercados, quemando y una serie de cosas. En la Cámara, hace algún tiempo atrás, votamos un proyecto de resolución donde se condenaba la violencia irracional que había en el estallido. Y el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo vota en contra y el Partido Socialista se abstiene. ¿Cuál es el problema con condenar la violencia? ¿Usted cree que está llevando la violencia para ir derecho al punto? Solapadamente sí, derechamente sí. Y acá no soy el único que lo cree así. Max Colodro señalaba que el problema de base en esto es que el Partido Comunista no cree en las instituciones democráticas y las usan para llegar al poder y cuando no pueden llevar adelante su agenda por los votos, terminan ejerciendo este tipo de presión social que siempre termina en esta marcha. Porque tú puedes llamar una marcha pacífica, pero cuando tu marcha termina en desmanes, en saqueo, en quemas de metro y en una serie de cosas más, oye, tienes que hacerte responsable también. Diputada Orsini, Disculpe, María, lo que pasa es que acá el diputado Benjamín Moreno me acaba de emplazar como Partido Socialista y yo no puedo dejar pasar eso. No, si porque ya, no, lo que pasa es que es suficiente con la cantidad de mentiras que usted cada vez que viene un programa de televisión instala, porque eso de miente que algo queda, ustedes son expertos en ese juego. Yo quiero inmediatamente despejar que el Partido Socialista en el estallido social jamás avaló la violencia, jamás avaló los delitos, ni tampoco los saqueos. Lo dijimos categóricamente, lo rechazamos. Y eso fue parte de lo que hicimos a través de una declaración pública. De hecho, en ese instante estaba el presidente Elizalde y lo dijimos desde el primer día en el estallido social. Entonces, para que pueda aclarar. Sí, diputada Chicardini, un segundo. La presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, hace muy poco tiempo fue autocrítica respecto de la actitud que tuvo su partido en el estallido social con la violencia. Perdón, y yo lo que dije, no sé si escuchó mal la diputada, pero yo lo que dije que votamos un proyecto de resolución. No, usted partió diciendo de que acá sectores como el que representa la diputada Maite Orsini, la diputada Daniela Chicardini, y nosotros nunca hablamos de violencia. No la condenaron. Y cuando votamos cuando votamos el proyecto de resolución. Le voy a mandar la declaración. Cuando votamos el proyecto de resolución para condenar la violencia derechamente, que era simplemente apretar el botón verde y decir yo condeno la violencia sin matices, se abstuvieron.
Diputada Echeverría, ¿no estuvo de acuerdo entonces con la presidenta de su partido, la actual presidenta de su partido, quien fue autocrítica respecto a la actitud de su partido con la violencia en el estallido social? Mire, en el estallido social yo creo de que van a faltar todavía muchos años más para que sigamos analizando y los historiadores con respecto de por qué se dio, ¿no es cierto?, ese movimiento social, que por dicho sea paso todavía no hemos resuelto esas demandas sociales. Y podemos hacer un análisis profundo y podemos hacer también una autocrítica, pero lo que no voy a permitir es que usted diga acá, en esta mesa, en la cual yo estoy presente y represento yo el Partido Socialista, de que nosotros avalamos la violencia. Eso Mike Orsini, por favor. Gracias. No, dije que no la habían condenado. Yo creo que la condenamos. Creo que te ha hecho el punto. Creo que sería bueno, diputados, me gustaría que hablaran los otros diputados también que todavía no tienen la posibilidad de expresar sus ideas. Gracias. Yo quisiera matizar. Creo que hay una diferencia importante entre llamar a ejercer violencia y llamar a ejercer presión ciudadana. Quiero señalar que la palabra presión, quiero conceder ese punto, me parece no apropiada porque tiende a sonar agresiva. No creo que sea el gobierno, tampoco el llamado a movilizar a la ciudadanía. Sin embargo, creo que la expresión ciudadana, la movilización ciudadana es deseable en una democracia. Creo que es importante en una democracia que no solamente los ciudadanos se manifiesten a través de un voto que se ejerce cada 4 años en los casos municipales, las parlamentarias, sino que hay otras expresiones ciudadanas que son deseables para una democracia saludable. Y ahí el manifestar los intereses de la ciudadanía, a través de manifestaciones es bueno, y a mí no me parece que hay ahí un llamado a la violencia. Y el hacer de inmediato un nexo entre la manifestación social y la violencia a mí me parece que es tramposo. ¿Pero su juicio se equivocó el senador Núñez? Creo que el senador Núñez yerra en la palabra presión, creo que yerra en llamar al gobierno a movilizar a la ciudadanía. Creo que es lo correcto el instar a la ciudadanía a manifestar cuáles son sus intereses y a no olvidarse de las demandas ciudadanas de octubre del 2019 que todavía están vigentes y que todavía no hemos logrado resolver mediante acuerdos democráticos en el Parlamento. Y creo que yerra también en señalar que debiese el gobierno gobernar vía decreto, porque se olvida del rol del Congreso y eso también es parte de las instituciones democráticas. ¿No abusa la oposición al decir que las declaraciones del senador Núñez son exactamente equivalentes a llamar a la violencia? Lo que pasa es lo siguiente, a ver, ¿en qué contexto dice esto el senador? Cuando tú pierdes la correlación de fuerza en el Senado, es decir, en las urnas, has perdido y por lo tanto la correlación de fuerza en el Senado te es hostil. En esa coyuntura el senador Núñez dice, mira, en esta coyuntura lo que nos queda es que el gobierno haga presión social y gobernar por decreto. O sea, en el fondo lo que no ganas en las urnas, lo ganas por la fuerza. Ese es el mensaje, lo cual a mí en lo personal no me sorprende, porque este es el mismo partido que llamó a rodear la convención, es el mismo partido cuya diputada, una de sus diputadas, dijo que iba a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la revocación de las pensiones de gracia violentistas, es el mismo partido que fue a recibir a la salida a don Luis Castillo, que entiendo que es del distrito de mi colega acá, señor Luis Castillo, que después volvió a reincidir en su delito habiendo sido indultado. El que lo salió a recibir fue un concejal comunista. Entonces, a mí respecto al Partido Comunista no me llama la atención porque el Partido Comunista chileno es un partido que tiene una relación, Matías, instrumental con la democracia. ¿Usted ha llamado que sea excluido del gobierno? Yo y efectivamente me costó una polémica con el presidente del Partido Comunista, yo dije lo siguiente, que no es coherente un gobierno que llama a acuerdos, que llama a respetar la democracia, que llama a buscar unidad, cuando el senador del principal partido de gobierno, ratificado por el presidente del Partido Comunista, llama una cosa como esta. Ambas cosas no son compatibles. Entonces, si el presidente Boric quiere ganar en credibilidad, a mí me parece que mantener al Partido Comunista en estas condiciones no es posible. Pero usted lo hace desde la oposición, no como no se haga pasar como el jefe de campaña del presidente Boric. No, yo lo que le pido Preguntémosle a ella si para ella ese es un peso, por así decirlo, tener al Partido Comunista a la coalición de gobierno. Yo creo que para cualquier gobierno no es coherente llamar a la unidad y al diálogo y en paralelo que el principal partido de ese gobierno llame a gobernar por decreto. O sea, ambas cosas no son compatibles. Y el que deja además una situación muy delicada, si me permite, es a la democracia cristiana y al partido de la gente. Porque yo no puedo concebir que el Partido Demócrata Cristiano en esta coyuntura crea que es posible brindarle la posibilidad al Partido Comunista de liderar la Cámara de Diputados. No es posible. Y creo que el Partido Demócrata Cristiano ya se ha hecho demasiado desdibujamiento para seguir en esa senda. A ustedes en lo que representan aquí,
les provoca, bueno, la diputada acaba de decir que hierra, hay una crítica política interesante, pero llega al punto de incomodar acá a ratos al propio gobierno en esta, lo que Diego Chalper ha dicho, incoherencia. Miren, yo voy a empezar esta discusión haciendo una cita, si me lo permite, Matías. Pero si me puede responder Le voy para a saber... responder porque va en la misma línea. Tengo que contextualizar. Comillas. Hacerle un llamado a los trabajadores, a los vecinos, a los dirigentes, a salir a la calle, a defender el ahorro previsional de los chilenos, a exigirle en la calle, con respeto, pacíficamente, pero exigirle al gobierno que cumpla su promesa de aumento de la pensión garantizada universal. Esto fue el 12 de enero de este año. ¿Usted sabe quién lo dijo? Llamó a hacer presión. El diputado Chalper. Pero déjeme terminar. Lo quise recordar porque como te he visto esta semana muy interesado en esta polémica y a todo tu sector. Pero si me puede dejar terminar, que han llegado hasta el punto de pedirle al gobierno que saque, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, que yo lo encuentro bien impresentable y además es bien contradictorio, porque fíjese que en este caso a ustedes, cuando les conviene llamar a movilizarse, a manifestarse y en los temas que a ustedes les interesa, sí es válido. Pero resulta que incluso instalan un veto antidemocrático para el resto de los ciudadanos, para el resto de los partidos, que yo creo que es inaceptable. Además, yo esperaba... Pero contésteme usted a mí primero. ¿Le incomoda en algo la ejecución del gobierno tener Partido Comunista No, en lo absoluto. Y yo esperaba de que lo más probable es que me dijeran, no, es que la gran diferencia es que nosotros llamamos pacíficamente. Mire, fíjese, estimado colega, que las declaraciones de Núñez justamente habla de una presión ciudadana. Pero yo no veo en ningún lado que él haya llamado o convocado a la violencia, ni tampoco llamó a las calles como lo hizo usted. Es que el problema de fondo, y discúlpeme, Matías, es que acá ustedes han querido instalar una situación que no es real, es una polémica artificial, porque ¿qué es lo que dice el senador Núñez? Emplaza al gobierno a hacer este llamado. Pero ¿qué hace inmediatamente el gobierno, a través del subsecretario Monsalve? Es responderle. ¿Y qué le dice? Vamos por la vía institucional para poder llegar a acuerdos, a través del diálogo. Diputada Entonces se cerró ese debate. Yo creo que quieren buscar otros temas. Diputada Chicardini, tratemos de darnos tiempos más equitativos para que todos puedan expresarse. Yo no comparto la tesis de mis colegas respecto del carácter autoritario, totalitario, violentista o por fuera de la institucionalidad del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista en Chile, en su historia de Chile, ha dado credenciales democráticas de alto estándar, a diferencia de los partidos que representan quienes están hoy día en la mesa. Ningún militante del Partido Comunista ha tratado de hacerse del poder mediante la fuerza. Ningún militante del Partido Comunista en ningún momento de la historia de nuestro país ha actuado por fuera de la institucionalidad para hacerse de un gobierno. Y si bien acá puedo coincidir porque he aprendido en mi carrera política a buscar consenso, tenemos diferencias en cómo el Partido Comunista en otros países ha llevado sus gobiernos. En Chile, el Partido Comunista ha estado siempre del lado de la democracia y la institucionalidad. Es un partido responsable, en mi opinión, es un partido de gobierno que ha estado siempre cuadrado con el programa de gobierno y la verdad es que para mí al menos es un privilegio compartir gobierno con el Partido Comunista. Diputado Moreno, la diputada Orsini acaba de decir que el Partido Comunista en Chile tiene credenciales impecables de democracia. No, el Partido Comunista en ninguna parte del mundo tiene impecables credenciales democráticas. ¿En Chile? En Chile. Tampoco. ¿Cuándo? Da lo mismo en qué lugar y en qué momento sea. El Partido Comunista, por definición, un partido marxista, leninista, usa las instituciones, usa la democracia para llegar al poder, con un fin instrumental. Eso es como por un tema de definición. Y si nos vamos al detalle, recordemos el 18 de octubre y recordemos cómo avalaban la violencia, cómo no eran capaces de condenarla con un fin que era derrocar al gobierno. Y si no me creen, hay una entrevista del presidente de Convergencia Social que dice, Diego Ibáñez, si logramos destituir al presidente Piñera, nuestra candidata es esto. Golpismo puro y duro, disfrazado de otra cosa, de lo que quieran. Pero es un partido que no hay que tener más de 2 dedos de frente para darse cuenta que usa las instituciones democráticas cuando les conviene y después, cuando pierden en la democracia, usan la calle. Usan la calle. Un golpe de Estado usan la y calle. sacan a los militares.
No, ¿O eso fueron usan la calle. ustedes? No sé cuántos militares habrá sacado Chávez, no sé cuántos militares habrán en todos los países No, pero comunistas acá estamos hablando de que hay a lo Chile, largo del del Partido mundo. Comunista de Chile y los dirigentes La chilenos. internación de armas por Carrizal Bajo y todas esas cosas son del Partido Comunista, son cosas que están documentadas. Entonces no me vengan a decir que tiene impecables creencias. Don Diego Chalper, usted pidió poder responderle a la diputada Chicardini. Lo que pasa es que yo le agradezco en parte el emplazamiento a la colega, porque yo no tengo ningún problema con la movilización pacífica. Me parece integrante de la democracia y me parece bien. Si lo que me parece curioso es que ellas no se den cuenta que aquí un senador diga que el gobierno Sí, tiene que senador. impulsar una movilización, uno. La Y que, diputada Orsini acaba de criticar esa parte. Pero que vamos avanzando. Eso es una- Usted Que dijo además, las dos. Escúchame, que además tiene que gobernar por decreto. También es Gobernar correcto. por decreto. Está bien que yo lo reconozco hoy día. Diego Vela, el presidente de su partido, apareció prestándole ropa. Pero mira, el punto central es lo siguiente. Este fue un partido donde un diputado de ese partido, en pleno estallido social, publicó un tuit con un dibujo de un niño disparándole al presidente de la República. ¿Usted recuerda que el presidente del Partido Comunista de la época haya cuestionado eso? Yo le recuerdo que ese partido llamó a renunciar al presidente en ejercicio. ¿A usted le parece que eso es parte de las dinámicas democráticas? Entonces, yo creo que el Partido Comunista es un partido que no es, digámoslo así, ve en la democracia una cosa instrumental. Si le es funcional a sus fines, bien, y si no, se gana por la fuerza. Entonces, yo en esa coyuntura creo que parte del problema que hoy día tiene el presidente Boric y que lo tiene con las peores tasas de aprobación desde el retorno a la democracia, precisamente es porque nadie se explica cómo puedes convivir diciendo que quieres unidad y acuerdos y en paralelo el principal partido de gobierno llama a gobernar por decreto. Eso es incompatible. Les ha hecho perder el Senado. Es probable que pierdan la Cámara. Entremos en el y más tema de la aún, Cámara. les recuerdo, esto es lo que nos va a dar pie a hacer un acuerdo unitario entre todas las fuerzas opositoras y democráticas para hacer un cambio de gobierno en 2 años más. ¿Está en riesgo la presidencia de la Cámara por parte de la diputada del Partido Comunista? Sí, ¿puedo hablar algo con respecto a lo que mencionaba Usted puede Chalper hablar de decretos? lo que quiera, diputada. Sí, lo que pasa es que por favor. el diputado Chalper, lo que pasa es que cuando... No, Perdón, no sea tan diputado. sensible, diputado Chalper. Aquí. Está con la piel delicada. No, para nada, nunca. De diputada Chicardini, por favor. Lo que pasa, Matías, es que, a ver, yo creo que acá existe una idea distorsionada de lo que es avanzar en algunas materias por decreto. Quizás tienen o añoran esos años como gobernó Piñera en los primeros años que no había Congreso, pero acá aterricemos, perdón, Pinochet en la dictadura estuvo gobernando a través de decreto por varios años porque no había de alguien Congreso. de las antiguas generaciones, Pero no déjeme- usted, pues colega, que pero volvamos a la déjeme- palabra me va a Pinochet, se ha dejar pasado hablar, mucho por rato. favor, He hecho el Está bien, punto. está Diputada bien. Chicardini, Ya. por favor. Fíjese que... La gente en su casa dice... Fíjese... Las bajo la manga. Fíjese... Oye, ya, pues Orden en la contrólense, sala. No ¿qué tengo les pasa? campanilla, pero orden en la sala. Diputada, Mire, por fíjese, favor. Matías, que el copago cero, ¿cómo se hizo? A través de decreto. ¿Pero se puede avanzar en una reforma de pensiones? No. ¿Se puede avanzar en un pacto fiscal a través de decreto? No. ¿Por qué? Porque tiene que haber una garantía institucional, constitucional, o de lo contrario, el mismo día lo lleva la derecha al Tribunal Constitucional. Entonces, también pongamos las cosas en su justa medida y no nos escandalicemos y veamos que probablemente pueden haber algunas materias que se puede avanzar por decreto, pero el gobierno ha sido muy tajante en señalar de que acá no hay ningún chance de hacer algún llamado a la gente, sino diputada, que existe discúlpeme, disposición para avanzar a través del coincide diálogo. con su colega en que el tono, el énfasis Sí, o lo, por o supuesto. lo declarado por el Yo senador tengo Núñez muchos es un matices. error? Yo tengo muchos matices. ¿Con Pero quién? ¿Con el la sena- con la diputada senador- Orsini? No, con el senador Núñez. Yo creo de que fue un poco fuera del contexto que estamos viviendo hacer ese llamado primero por parte del gobierno, que es el emplazamiento que le hace el senador, porque acá hay señales claras, incluso pongamos de ejemplo a la ministra Jara, que es del Partido Comunista, a la cual usted quiere sacar del gobierno, estimado colega, y que ¿Quiere sacarla ella ha del hecho gobierno? mucho esfuerzo, puede ella ha hecho contestar mucho después, esfuerzo perdón, para que no para diga que le poder interrumpo. avanzar a través del ¿Por qué dice que diálogo, quieren sacarla? porque le pidió al gobierno que sacara al presidente sacar al del partido, gobierno, pues. ya. Matías, Pero espérame, No, para terminar, momento, para calma. terminar. Yo Y creo no me ha que- contestado lo de la Cámara de Diputados. ¿eh? Sí, yo se lo voy a contestar. Yo se lo voy a Pero contestar. espera que conteste la diputada Orsini. ¿Está en riesgo la posibilidad de que el Partido Comunista asuma? Efectivamente, hoy día no hay ninguno de los dos sectores que tenga los 78 votos para tener la presidencia de la Cámara. Eso es un hecho. Nosotros no los tenemos, la oposición no los tiene y hoy día la presidencia de la Cámara está en disputa por un sector
que se hace llamar de centro, que va a ser quien nos va a dar la mayoría circunstancial o a la oposición o al oficialismo para construir la mayoría de la Cámara. ¿Quién se hace llamar después? Es un poco peyorativo. Sí, ¿Quién se hace llamar de esa? No, yo quiero entender. El Partido de la Gente y Demócrata. Disculpan nada. Que lo traten de ultraderecha. Quiero entender. ¿A quién se refiere cuando dice estos que se hacen? El Partido de la Gente y el Partido Demócrata, que para mí son más bien cercanos a la derecha. ¿O a la extrema derecha? No, a la derecha en el caso de demócratas que ya han manifestado, públicamente que quieren hacer primarias con la alcaldesa Matei, y el Partido de la Gente, que la verdad uno no sabe muy bien dónde están, a veces están en un sector, a veces están en otro, dependiendo quién ofrezca mejores condiciones. Y eso es un problema, y quisiera evidenciarlo, porque cada 8 meses... O sea, lo está tratando de mercenario. Cada 8 meses, yo no he dicho esa palabra, pero cada 8 meses efectivamente tenemos que negociar con una fuerza política que entró al Congreso con 9 parlamentarios y que hoy día son 3 parlamentarios, que efectivamente hacen la diferencia, y hay que negociar y entregarle nuevas condiciones para que se mantengan en un acuerdo que hicieron hace 2 años. Y un acuerdo en el que pusieron su palabra sobre la mesa, que yo creo que en política es fundamental respetar la palabra y los acuerdos. ¿Están cumpliendo lo que pasa es que, Matías, uno agradece estos programas porque aquí queda de manifiesto. Por eso lo invitamos. Frases como la siguiente, mira, que se hacen pasar de centro. Yo fuera del PDG y de los demócratas, no me sentiría muy contento de que me estén más o menos tratando como de algo que quiero ser y no soy. O sea, si esa es la manera en cómo quieren construir una mayoría en la Cámara, yo no creo que sea la mejor idea. ¿Qué creemos nosotros? Que al gobierno le vendría bien un Congreso liderado por personas de oposición. Porque este gobierno lo que necesita, en nuestra modesta opinión, si quiere construir acuerdos, cuando ha perdido la mayoría en el país, cuando ha perdido la mayoría en el Congreso, es tener contrapesos para construir colaborativamente. Cuando la colega Chiccardini dice que no se ha podido avanzar en la reforma de pensiones, eso no es cierto, no se ha podido avanzar en la que ellos quieren, que está básicamente en contra el 80% de los chilenos cuando tú les preguntas por los puntos de cotización. Entonces, claro, si el gobierno quiere insistir por la fuerza, por decreto, por como sea, en sus malas ideas, claro, el problema no lo tienen con nosotros, lo tienen con la mayoría de los chilenos. Entonces, ¿qué creo que va a pasar, Matías? Yo creo que si somos capaces en la Cámara de construir un acuerdo de gobernabilidad que nos permita hacerle un contrapeso al gobierno desde la oposición, es una buena noticia para Chile. Y creo que lo que ha ido construyéndose es algo que modestamente he denominado unidad para el cambio. Unidad de las fuerzas opositoras, que estuvimos por el rechazo para brindarle al país un cambio de gobierno en 2 años más. ¿Esto es el preámbulo de un acuerdo con los republicanos para todo lo que viene? ¿Una concertación grande, amplia? Mire, yo tengo la sensación que a mi papá siempre le van a preguntar, Matías. ¿Cómo? A mi papá siempre le van a preguntar cómo votó el 88. ¿Ya? A mi generación siempre nos van a preguntar cómo votamos en el plebiscito del 2022, si votamos apruebo o rechazo. Ese va a ser el clivaje de mi generación. Y por lo tanto, todos aquellos que estuvimos en contra, en el fondo estuvimos rechazando esa mala propuesta que nos llevaba, como dijo el presidente Frey, a una verdadera dictadura de facto. La primera convención. La primera convención, yo creo que tenemos el deber moral y político de ofrecerle una alternativa al país, porque en el fondo la izquierda lo que nos está notificando con las reflexiones del senador Núñez es que no han abandonado ese proyecto político. En el fondo de su corazón están esperando el momento para volver a la ¿Ellos carga. o todos? No, yo estoy hablando de senador Núñez. Estoy hablando es que habló bien en general, por eso quiero acotar. Yo creo que ese mundo de la izquierda no ha abandonado ese proyecto político. Y por lo tanto, acóteme ese mundo de la izquierda. El mundo del Partido Comunista, el mundo de los sectores que diga el Partido Comunista para tratar de... ese mundo de la izquierda y por lo tanto... Es que ellos también son del mundo de la izquierda. Por eso, ese mundo de la izquierda, yo no le he escuchado... Ese partido, dice usted. Yo creo que el mundo del Partido Comunista y que además comulga con la tesis del octubrismo hasta el día de hoy, en mi modesta opinión, todavía sigue enamorado de ese proyecto político. Y por lo tanto, toda la fuerza de oposición tenemos que construir juntos, pero no revueltos, Benjamín Moreno. ¿Qué problema tiene con Chalper para estar...? No, con él no tengo ningún problema. Pero con su partido, con los demócratas... Hay que tener claro que acá lo que tú le tienes que ofrecer a las personas no son simplemente una alianza electoral. Exacto. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos los partidos llegan a la época electoral y se empiezan a desesperar que con este ganá y que con este no. ¿Y quién piensa en el día después de la elección? Aquí no hay que olvidarse que toda la política se hace a través de personas. Tú puedes tener muy buenas ideas, muy malas personas. Tú puedes tener muy malas personas y muy buenas ideas. Entonces, creo que dije lo mismo, parece. Pero bueno, entendimos el punto es que tú puedes tener... Todo es posible. Claro, pero si el presidente se equivoca con el Fondbona y el Craig, cualquiera se puede equivocar. Pero aquí lo importante... ¿Por hecho que se equivocó? A lo mejor habrá que esa fue la interpretación que hizo la ministra Toá, por lo menos. Salió la ministra... ¿Que se equivocó o que dijo eso? No, que quiso decir eso. Se equivocó el apellido. Dijo Narbona y quiso decir Fondbona, pero bueno.
de mal gusto también lo que hizo, pero en fin, no sorprende. Pero aquí lo que hay que mirar también es que somos proyectos políticos distintos y que está bien que ellos tengan su proyecto y que nosotros tengamos el nuestro. Eso no quiere decir que acá se va a dar una lucha fratricida donde entre nosotros nos vamos a enfrentar para entregarle en bandeja un espacio a la izquierda como en Valparaíso, que lo ha hecho muy mal, como en Viña, que lo ha hecho muy mal, como en la comuna de Santiago, donde esperamos que el exalcalde Felipe Alessandri recapacite porque él es la persona que tiene las mejores condiciones y conoce la mejor manera la comuna. Y La gente para de cerrar... Santiago no piensa lo porque- mismo, por algo perdió la visión. No, porque va marcando bastante bien, pero todas estas cosas son cíclicas también. Pero para cerrar, la diputada Chicardini decía, miente, que algo queda. Bueno, nada más claro que lo que acaba de decir. La ministra Jara con una gran disposición. Al igual que ella, yo he estado siguiendo la comisión de pensiones en todas esas cosas. Entonces no me pueden ir a contar ese cuento. Ese cuento se lo puede ir a contar a otro que no ha estado ¿Qué ahí. cuento, perdón? El cuento de que la ministra Jara con la mayor disposición. La ministra Jara no tiene buena No definición. tiene la mayor disposición porque están tratando de empujar su proyecto de pensiones, no el proyecto de acuerdo. Si tuviesen acuerdo, hubiesen dividido la reforma hace tiempo en diferentes puntos que se lo han propuesto de distintos lugares. Yo fui a la primera reunión de pensiones. ¿Sabe lo que hicieron en esa reunión al final? Aquí les entregamos un papel para que firmen. De la nada. Pero sin yo avisar la recuerdo nada. que en ese No decía primer el papel, yo recuerdo que ese primer papel era No decía 6% nada. para... No, Mira, el papel y después va en 3 Era 6-0, después 4-2, después 3 El y problema que 3. tiene este gobierno 3 y no 3, es la pero ¿qué oposición. les pasa? El problema que tiene este gobierno es que su principal enemigo es Es la que nosotros realidad. no podemos avanzar en lo que ustedes quieren, El que es principal mantener el enemigo de sistema este gobierno AFP, es la realidad. de poder Están poner todo... chocando de uno. constantemente Usted contra viene la al- muralla de la diputada Chicardini realidad. ahora. Porque los chilenos quieren seguridad y el gobierno no es capaz de brindarles seguridad. Gracias, diputado Moreno. Los chilenos Que quieren hable- el 6% que y no son responda- capaces de respetar eso. Que Y una responda serie la de cosas diputada Chicardini, por favor. Lo que pasa, Matías, es que a mí me sorprende lo que el diputado transmite con tanta liviandad con respecto a la ministra Jara. O sea, yo creo que todo Chile... Distinta a la suya. ¿Por qué es Es que liviano todo- pensar distinto a usted? Mire, Porque él todo piensa Chile- que no es dialogante. Usted que sí es dialogante. Pero si todo Chile se ha dado cuenta de la capacidad que ha tenido la ministra Jara de llegar a acuerdos en otras materias. En el salario mínimo con los empresarios y las pymes, con los trabajadores, por cierto, en 40 horas. Hoy día con la reforma de pensiones ha hecho hasta lo imposible En las para 0 poder, horas. a través de mesas de trabajo a las cuales usted no participó, estimado colega, su partido político tampoco estuvo. Yo fui la primera que fue un verdadero tongo. Varias reuniones en las que no Cuando hemos tú armas podido un llegar a un buen tongo, puerto porque Eso es. el problema es que tenemos una oposición obstruccionista que no ha querido ceder ningún ápice. Los partidos oficialistas hemos estado disponibles a aquello, hemos corrido el cerco, la ministra a través, ¿no es cierto?, de las conversaciones que ha tenido justamente con la oposición, también ha demostrado que hay que ceder posturas. No nos podemos quedar rígidos en lo que nosotros creemos o pensamos. No, nadie puede Si el quedarse objetivo rígido. mayor es que le podamos Acuerdos. mejorar hoy día las pensiones a los jubilados y no en 30, 40 años Chicardini más. tocó un punto sensible porque usted dice que hay una oposición obstruccionista. El presidente de la República en varias oportunidades ha dicho lo contrario y agradece. Recién el ministro Grau, que estaba sentado aquí, agradeció mucho a su antecesor Lucas Palacio por un trabajo conjunto. ¿Eso es obstruccionismo? Lo que hemos visto en el Congreso ha sido rechazo de la mayoría de los proyectos que van en mejora de la gente. O sea, en 40 horas, salario mínimo, royalty minero. Eso es lo que yo he visto. Lo hecho, es algo más concreto que especular, ¿o no? Pida la palabra, dice, súper Matías. corto y habla. Déjeme que hable de Orsini y luego usted, Benjamín. Yo quiero disputar otro punto que ¿Es señaló Benjamín. obstruccionista esta posición? Creo que sí, la verdad, el haberse bajado de la mesa de seguridad, el haberse bajado de la mesa de pensiones, el haber rechazado la idea de legislar una reforma tributaria, a mí me parece que son señales claras de obstruccionismo. Podemos citar al diputado Boric. Sin embargo, hay un punto que me gustaría, Matías, poder hacer porque no quisiera dejar ¿Cómo pasar. votó en la reforma tributaria el presidente Piñera? Y en la reforma de pensiones y en todas ¿Cómo las votó? cosas, la idea Momento, de- por favor, pero estoy haciendo una pregunta a la ¿Idea diputada, les legislar? pido. Yo te diría que la voté a favor, la idea de legislar. La PGU la votamos a favor. La idea de legislar. Pero mira, Estaba hablando, discúlpeme, estaba hablando el diputado Orsini y yo le hice una pregunta entre medio. Le pido que siga, por favor. Pero quiero decir algo. Señalar que la oposición actual es obstruccionista no quiere decir que la mía no lo haya sido. Yo no he dicho... Buen punto. ¿Ustedes fueron obstruccionistas? Sí, creo que también lo fuimos. Creo que también lo fuimos y creo que
el ser gobierno, el tener en el cuerpo 2 periodos parlamentarios, me ha dado la madurez suficiente para poder reconocer cuando creo que efectivamente debimos haber dialogado más. ¿Cómo toma eso? Esa autocrítica? Yo llevo años en esto y me cuesta encontrar autocríticas de ese calibre. ¿Cómo lo toman ustedes? Yo lo primero quiero valorarlo, y creo que es muy valiente de parte de la diputada Orsini reconocer eso y valorar la buena disposición que muestra en ¿Y usted es autocrítico en algo de lo que le dicen a ustedes, ser obstruccionista con este gobierno? Yo no creo que sea, eso quería ser muy breve, no creo que sea obstruccionista votar en contra de reformas que yo genuinamente creo que son malas. Pero la idea de legislar... La idea de legislar tiene ciertas ideas matrices. Si tú me presentas un proyecto donde la idea de legislar es votar a favor de subir impuestos en un país que no crece, en un país con estancamiento económico, con una serie de problemas, te la voy a votar en contra, porque creo que es una mala idea de las ideas matrices. Tal como decía el diputado Boric, cuando defendió votar en contra de la idea de legislar una serie de proyectos, es legítimo poder votar porque uno está en contra de las ideas matrices. Pero no fuimos los únicos que hemos votado en contra. El 62% de los chilenos votó en contra de varios de los proyectos que están tratando de resucitar vía reformas emblemáticas. Entonces, no somos los únicos. De nuevo, el problema de este gobierno no es la oposición, es la realidad. Disculpe, no estaba en la pauta, pero me pareció interesante lo que acaba, la autocrítica o la reflexión que hace la diputada Orsini. ¿Cómo lo toma, diputado? No, bien. O sea, yo personalmente creo... ¿Había escuchado una autocrítica así usted? Sí, lo que pasa es que hemos conversado... ¿En público? ¿En un canal de televisión? Yo recuerdo que algunos otros colegas del Frente Amplio han tenido una mirada de ese tipo. Perdón, Matías, nosotros votamos en contra del presupuesto de Carabineros. Sí, lo pusieron en cero. Lo pusimos en cero... Y probablemente algo que hoy día no harían. Pero mira, eso fue muy evidente. Lo que no es evidente que un diputado diga, he madurado y fuimos obstruccionistas. Hay casos puntuales como ese en particular, porque no quiero decir que todas las acciones que tomamos fueron obstruccionistas, pero efectivamente votar y poner en cero el presupuesto de Carabineros es evidentemente algo que no volvería a hacer. Yo te quiero confesar una cosa. Yo de un tiempo a esta parte tomé la decisión de terminar con esta lógica de emplazarnos tanto respecto de las dinámicas que hemos tenido en el pasado, ¿sabes? Porque eso es lo que hace estancar al país. Ahora, eso nos lleva a dos conclusiones inmediatas. La primera es que tenemos que reformar el sistema político. Porque aquí, más allá de las conductas de los actores, el sistema político promueve la polarización, promueve la fragmentación, promueve que los parlamentarios se atrincheren en nichos de apoyo que les permitan salir electos en el sistema parlamentario proporcional. De derecha y de izquierda. De derecha y de izquierda, y eso creo que le hace mal a Chile. Así que eso es una tarea de corto plazo que tenemos y me alegro escuchar la reflexión de Maite porque me da la impresión que la consecuencia de eso es que avancemos a reformar el sistema político. Y lo segundo, yo cuando escucho a la ministra Toá destacar la agenda de seguridad y decir que está muy contenta de todos los proyectos de ley que han aprobado, yo me encantaría que ella le agregue una nota al pie. Le agradezco a la oposición, porque gracias a la oposición esto ha sido posible, porque sin los votos de la oposición esto no habría sido posible, al punto, Matías, de que algunos de los proyectos que se presentan son proyectos que los votaron gracias a la oposición. O sea, con los votos del oficialismo no salían a flote. Después, cuando yo veo que nos critican por la postura que tuvimos en la reforma tributaria, a ver, la reforma tributaria es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Él plantea el rayado de cancha. Y obviamente le dijimos en múltiples ocasiones que ese rayado de cancha no nos gustaba porque afectaba a las pymes, en fin. Y ellos insistieron en esa estrategia. Mario Marcel tomó la decisión de irse en bloque a la cancha porque confió con que iba a contar con 5 o 6 votos que podía conseguir. No los consiguió. Yo creo que hoy día está buscando una cosa distinta y por eso ha hecho una concesión a la democracia cristiana que me parece una buena noticia y nosotros vamos a estar abiertos a conversar. Y cierro con el tema de la reforma previsional que, mira, yo he estado bien metido en la reforma previsional, he tenido la posibilidad de conversar con la ministra Jara. Hay 3 patitas de conversación. ¿Es dialogante o usted cree como el diputado Moreno? Yo considero que es una mujer muy dialogante. Muchas gracias, diputado. Pero el problema que tiene la ministra... Oye, también conversa. Pero el problema dijo que no era dialogante. No cede. O sea, no. Yo con la ministra conversar. Yo con la ministra Jara he podido conversar, pero mira, el problema que tenemos es el siguiente, para que le digamos la firma a los chilenos. En lo que respecta al alza de la PGU, estamos de acuerdo. En lo que implica la reforma al sistema, estamos en el 90% de acuerdo. Hay algunas diferencias respecto de si el inversor es distinto al administrativo. Está bien, eso lo puedo. Pero en lo que no estamos de acuerdo, y ahí yo la invitación que le hago al gobierno es tener realismo, es en los 6 puntos adicionales y su destino. Yo creo que ya es un hecho de que no nos vamos a poner de acuerdo en los puntos de reparto. No porque estemos en contra solamente nosotros, sino que porque la inmensa mayoría de los chilenos están en contra. Por lo tanto, ¿por qué el gobierno no avanza en aquello que hay acuerdo? Nosotros le ofrecimos, y voy a sincerar una cosa, que ¿por qué no hacían una especie de bono de reconocimiento con cargo a esos puntos para mejorar las pensiones actuales? El ministro Marcel quedó a analizarlo desde su viabilidad financiera. Bueno, ahí tiene usted una alternativa. Excelente. Yo sé que un sector de la oposición, Matías, no estaría con nosotros en eso.
Y estamos dispuestos a avanzar en una lógica de ese tipo como de bono de reconocimiento. Pero ahí el gobierno tiene que ser un poquito más audaz y no seguir atrincherado en los puntos de reparto. Pasar también un tema que es re interesante. Yo sé que a veces es poco sexy. No se vaya, no cambie de canal porque este tema le va a parecer duro, pero es el más importante. Reforma el sistema político, que es como el techo en el cual puede operar bien o mal la política. Diputada Chiccardini, ¿usted sería partidaria de sentarse a dialogar, a conversar y llegar a un acuerdo rápido? Sí. Lo rápido, siéndolo seriamente. Sí, absolutamente. ¿El sistema político? Siempre disponible. Lo que yo creo ¿Está que... todo disponible? ¿Quién se opone? ¿Por qué no se sientan el lunes y salen la semana? Porque probablemente, Matías, probablemente, Matías, los procesos constituyentes. Perdón, lo que pasa es que hay temas de mayor importancia y prioridad ciudadana. Y en eso nosotros no nos podemos perder. ¿No es prioritario el sistema político? Estamos centrando el foco en seguridad, estamos poniendo todo lo que sea necesario a través del diálogo y los esfuerzos que ha hecho el gobierno para poder llegar a acuerdo en reforma de pensiones, porque esta reforma lleva 10 años, Matías. Ya llevamos más de un año en el Congreso Nacional. Yo entiendo lo que dice el diputado Chalper, pero ¿por qué no cedemos en nuestras posturas para poder darle una solución a las jubilaciones indignas y miserables que hoy día tienen nuestros adultos y adultas mayores? ¿Se incluye usted en el cedemos? Pero perdón, lo que pasa es que cuando acá algunos instalan de que nosotros no vamos a ceder en poder avanzar en un seguro social, fíjese que eso se traduce en que no vamos a poder mejorar las pensiones actuales. Y eso es así, porque no solo depende de la PGU, depende de un esfuerzo colectivo y solidario. Tenemos que hacer los esfuerzos para poder avanzar en una propuesta que a lo mejor no nos va a gustar a todos, pero el camino del medio significa en que también nos hagamos cargo de salirlo de nuestras trincheras y pensar en el objetivo mayor que es ciudadano. Entonces, por eso hago una reflexión, porque lo que acá, solo para terminar, lo que acá pretenden mantener el sistema actual de AFP no es eso. Es decir, que están defendiendo este negocio multimillonario, que han tenido utilidades así exorbitantes, pero además decirle que van a mejorar las pensiones en 20, 30 años. Diputado Orsini, ¿usted qué piensa sobre la reforma del sistema político? ¿Le parece prioritario? Yo personalmente creo que es una discusión que es del proceso constituyente, que en mi opinión sigue abierto. Opa. En mi opinión sigue abierto. ¿Pero en el Congreso o usted llamaría una nueva convención? Yo creo que, es un proceso largo que está abierto. Hay un plebiscito que se aprobó con una amplia mayoría de la ciudadanía que llama a tener una nueva constitución. Y nosotros no le hemos entregado a Chile esa nueva constitución y es una tarea que como políticos tenemos pendiente. ¿Es prioritario eso? No creo que sea prioritario. ¿Y usted abriría un tercer proceso ahora? En este momento no. Creo que hoy día... Creo que en el próximo gobierno. Además fue rechazado por la gente de la convención, entonces hay otros temas en este momento interés. efectivamente es prioritario que las pensiones de los adultos mayores suban hoy, urgente. Es prioritario que la gente pueda llegar a fin de mes con el salario que recibe. Es prioritario que la gente camine por la calle de manera segura. Eso es lo que urge resolver hoy día y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Ahora, ¿eso significa que tenemos que dar por muerto el proceso constituyente? No. Tenemos que dar esa respuesta y a mí personalmente no me gusta el hiperpresidencialismo y creo que es importante que tengamos un sistema político que sea más representativo, más democrático. Cabe la posibilidad que estos dos sectores sean gobierno en el próximo periodo. Es una obviedad del porte de una catedral. Pero no es una si ustedes fueran gobierno el próximo periodo, ¿les gustaría que en ese gobierno, y lo mismo pregunta para ustedes, se abriera un tercer proceso casi con un sí y un no? Sí. ¿A usted, diputada Chiccardini? No creo. ¿A usted, diputado Moreno? ¿A usted, diputado? Absolutamente innecesario y creo que además sería un gran error y lamento que la diputada Orsini lo sincere, cosa que nosotros sabemos, que es que un cierto sector de la izquierda no ha renunciado. Bueno, porque no sé por qué pregunto, pero lo que sí sé es que tengo que despedirle porque estamos en la hora de las noticias. Diputada Chiccardini, diputada Orsini, diputado Moreno y diputado Chalper. Gracias, les agradecemos. Y eso es lo que nos debe mover. Muchas gracias, diputados, por haber estado aquí. Esta interesante conversación y debate. Connie, nos tenemos que despedir porque vienen las noticias. Exactamente, y además la noticia principal del día, cierto que encontraron con vida a los pescadores que estaban desaparecidos en la isla Santa María. Después de una semana los encontraron esta madrugada en Pichilemu. Así es que las noticias, que tengan un muy buen domingo. Y buena semana, gracias. Chao, gracias.